Radio San Gabriel Digital. Kuyakanaki lanaka aski uruki panay sa sinarun tasinyan waistam manakam chikan tasinataki purtanitaraki ichuru miércoles warururu geo kuyakanaki lanaka chik hawa yahtana kapa qaurunaka ukama markachirinaka hasta pacha halama khalaway harakniyo yatunka pachajesa yatunka atanakas maikipa kamat kalyantañan wakichawise cha wakichawin walhani wa hawit atanakas purtanin kuyaka juan arun tasinyan Askal wakipan kuyakamari manatamat kachirinaka manakawarun tatap tamako timpi churoja miércoles ron karaktana miércoles 23 de marzo 23 de noviembre kamachis juana 23 de noviembre Okurung karakter manatamat kachirinaka kamsa sinarun tasñani es jabil atanagasña portanjaraki kuyakamari kunakampi qallantañani chikatanaka hañaw chikatakin karakpachi rojalipane ya sabil atanagas portanjarakin Mukamao panakam baruskip tañani akan karak maini hilatasa licenciado John Villalba pakan karaki acá Gobierno Autónomo Municipal El Alto Toqueno Pajir Pajaraki Dirección de la Administración Tributaria Haukaman Kunaman Gaskisa ka impuesto naka la Cuyaca Graciela Spurtanen patas pait hapmay ampisa sin pacha pait apachatan thani pachatan no kana ko nya kip tarakiñani khara purtanera kinu Cuyaca Cholita Rosne atakin garak pachu paja ma aymar warmi ukacha aymar warmi naka ka redes social ta pintano ka to par hait istane khara yaqana campi doctor Cauquite Alfredo Condori Paspurinis Canauca. Como Callant Añani, licenciado John Villalba Jupampi Cuyaca Juana, para Catoct Añani, Ñausayatán, director de la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal del Alto Camagua. Licenciado, bienvenido pues a Radio San Gabriel. Muchas gracias, Mari y Juan, agradecerles por la invitación y dispuestos aquí a informar a nuestros ciudadanos salteños lo que estamos haciendo en el municipio del Alto relacionado a nuestros impuestos. Bueno, licenciado, estos días el municipio del Alto ha empezado con esta concientización, podríamos decir, a la población a través de medios. Graciela visitaba este medio también, al igual que la otra hermanita, y bueno, pues ellos decían, paguemos nuestros impuestos retrasados, hay descuentos, y bueno, pues hablemos un poquito de ello, cómo nos ha ido, ha habido recaudaciones, cómo ha respondido la población. Muy bien, como ustedes conocen, hemos lanzado, nuestra alcaldesa ha promulgado la ley 752 el 10 de octubre de esta gestión, denominada la rebajita tributaria. Esta rebajita tributaria en sí es un perdonazo de multas e intereses al 100%. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo debía de mis vehículos desde el año 2000, no había pagado por alguna razón, cada año me va incrementando las multas y los intereses. Y cuanto más sea el año más lejos hacia atrás, más multas e intereses tiene. Si el año 2000 tenía que pagar de mi vehículo, un ejemplo, de mi inmueble, de mi terrenito, 200 bolivianos, del año 2000 eso ya debe ser como 1.200 bolivianos. Los multas e intereses los incrementan muchísimo. Pero lo que nos decía nuestra alcaldesa, tenemos que ver la forma de que el ciudadano alteño pueda estar al día en sus pagos, no cobrarle lo que son las multas y los intereses, porque tenemos que tomar en cuenta que estamos saliendo todavía ahorita del problema de salud, del COVID, no estamos totalmente saliendo, pero eso sí ha restado dineritos a nuestros ciudadanos salteños para su salud, para su alimentación. Y aparte de eso estamos entrando ahorita a una reactivación económica. Entonces las personas que en el Alto trabajan, y un 70-80% en el Alto trabajamos de cuenta directa, ¿no es cierto? No tenemos salarios, trabajamos a cuenta propia. Por tanto, es lo que nos decía nuestra alcaldesa Bacopa, tenemos que ver la forma de que ellos se pongan al día, pero no paguen multas e intereses. Por tanto, esta rebajita tributaria, la ley 752, lo que hace es condonar todo lo que son multas e intereses al 100%. Si hace 10 años tenía que pagar 200 bolivianos más multas e intereses, 700 bolivianos, ahora voy a pagar los 200 bolivianos nomás que tenía que pagar eso. Los otros resto, todo eso se está borrando. Y les comento que es una amnistía automática. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los descuentos están en el sistema financiero. Si ahorita me voy a un banco, a cualquier banco, inclusive si estoy en el interior, por alguna razón, por trabajo, estudios, paseo, me acerco a cualquier entidad financiera con el número de mi placa, si es carro, si es inmueble, tal vez una boletita anterior, o doy mis datos de mi persona, me van a indicar cuál es mi casa, mi terreno, y ahí me van a indicar, usted debía, un ejemplo,
De 2 años, de 3 años. Exacto, si son otros tienen muchos años que tienen deuda. Usted debe de 10 años, debía 7.000, ahora le estamos descontando 5.000, va a pagar 2.000, por ejemplo. Claro. Algo así está pasando en los bancos. Entonces, les cobran los 2.000 y ya no tiene deuda de ninguna gestión más. Y aparte de eso, en la boletita que le van a dar en el banco, va a estar allí estipulado el monto que debían, lo que le estamos descontando y lo que realmente van a pagar. Esto es importante. El año pasado hemos tenido también otras rebajitas tributarias, ustedes recordarán. Era más amplia, era agosto hasta diciembre, pero tenía algunas limitaciones. Los porcentajes eran menores de descuento y no podían beneficiarse todos. Algunas personas que estaban con procesos tributarios o tenían que actualizar sus datos técnicos no podían hacerlo. Ahora es abierto a todos. Eso es lo que nos ha instruido nuestra alcaldesa Bacopa, que se abra para todo ciudadano alteño, aunque esté con procesos, y no es necesario que vengan a nuestras oficinas. Directamente pueden acudir a cualquier entidad financiera. Si tomamos un ejemplo, de cada 100 bolivianos que está pagando el ciudadano alteño en un banco, entre 20 y 25 bolivianos está entrando para el municipio. El resto no se está cobrando, está disminuyéndose al ciudadano alteño. Por tanto, los montos que están pagando son bajitos y les invitamos a que puedan aprovechar. Hasta el 30 de diciembre va a tener vigencia esta ley. Pasando un día después, el 31, que es sábado, y el sistema lo va a volver a colocar todo como estaba anteriormente, con las multas e intereses. Por tanto, tenemos que beneficiarnos, como les digo, a nivel nacional. Inclusive, si yo vivo en el interior, puedo acudir a cualquier banco y pagar de mi casita, de mi terreno, de mi mueble, de mi vehículo automotor, de mi actividad económica o de mi publicidad. Comat Kuyaka Hilana, Canais Asquisto, licenciado John Hupach, Comaja, Acapaxito Kamakiu Kuyakila, Hankast Asipjato el Alto Marcancrina, con Utachmanopta, Autuchmanopta, Ukamanonaka Pait Kapam Siuhilata. Katha Haneucha hasta alcalde pensarañakit Hanokasti, Bancuru Sarata, Gest Ukamano Taxas Hankakiu, Ukachumstani Siukam Kuyakanakilana Hank, as if Hakitapi, Kepakirakas Kimsa, Kepa Urukirakas Saraskarakna Kuyakawan. Ukama Kuyakamari, Moneta Marcachirinaka, Carebajita, Ucambesaranta Tasquiwa, 31 de diciembre, Ukurkama Map Haxiskiwa, y hasta Port Añani, Kaunirwanguno Shalkat Añani, y hasta Nempuis Pelt Aymon Sasina. Ya están aquí que te descuentos o ganamos saranta prazo y chasti autonaka toquetaros que taraquiñani placas o con apuarjap que ya que autonaka hani pailapki hasta 10 15 o maranakata 20 maranakatan pailhap harita y natu kanakata ya está ya estas características Nicolás. Bueno, licenciado, ha habido no operativos, sino que de alguna forma ustedes han apoyado, han ayudado para que la población también vea que debía y tiene que cancelar, ¿no? Es lo que nos contaba Graciela cuando venía en esta entrevista. Y bueno, pues en ahí tal vez algunos incluso creo que se han molestado, ¿no? Con los funcionarios, lo cual tal vez no es correcto, ¿verdad? Pero ¿cómo les ha ido? ¿Cuáles son los resultados en este decomiso de placas, las movilidades? ¿La gente ha podido pagar de sus vehículos, licenciado? Sí, hace 3 semanas, esta es la 3 semana que hemos empezado operativos de decomisado de placas. ¿Por qué estamos decomisando placas? Cuando un vehículo es registrado en un municipio, en cualquier municipio puede registrarse, le otorgamos unas placas metálicas, ¿no es cierto?, las que tienen los vehículos en la parte de adelante y atrás. Esas placas son propiedad de cada municipio. Si se ha registrado en el alto esas placas, nosotros es como si estuviéramos prestando esas placas al vehículo para que trabaje. Pero una de las primeras condiciones es que pague su impuesto cada año. Cuando deja de pagar 3, 4 años hacia atrás, la norma nos permite que nosotros podamos decomisarles, pedirles nuestras placas, en otras palabras, ¿no es cierto? Porque no está cumpliendo el pago de sus impuestos. Pero le cuento que hemos tenido algunos problemas. Ahorita hemos decomisado como alrededor de 90 placas en estas 2 semanas y media, de las cuales más de la mitad ya han pagado en las entidades financieras, favoreciéndose con las rebajitas tributarias. Eso también, si debían 1.000, ahora están pagando como 300, 150 bolivianos. Estamos también impulsando para que puedan beneficiarse de esta normativa y después no tengan montos mayores que pagar. Hemos tenido lo malo que algunos se exaltan, algunos conductores no entienden el trabajo que estamos haciendo. Tal vez les entendemos, ¿no es cierto?, no es el momento, pero también tienen que cumplir. Lo que sí hemos detectado que hay muchos vehículos que trabajan en nuestro municipio de Alto, pero están radicados en otro municipio. Esto quiere decir que sus impuestos no pagan en el Alto, no pagan para el Alto, pagan para otros municipios. Y tenemos que entender
que estas personas trabajan en el Alto, sus vehículos circulan en el Alto, ¿no es cierto? Gastan nuestras vías, ganan sus recursos, sus ingresitos, cobran pasajes de los ciudadanos alteños. Por tanto, por conciencia mismo, deberíamos estar radicados en nuestro municipio de Alto y pagar nuestro impuestito. Les conversamos y muchas veces nos dicen, en el Alto los impuestos son más altos que en otro lado. No es así. Las diferencias son, un ejemplo, la anterior vez veía un minibús, no me acuerdo el modelo, pero era 87, si no me equivoco, 270 bolivianos que nosotros les deberíamos cobrar. Ellos están pagando en nuestro municipio, creo, 30 bolivianos menos. Pero si tomamos en cuenta que nosotros como alteños tenemos hartas normativas que hemos lanzado con descuentos. Si tú pagas los primeros 4 meses del año, por ejemplo, el próximo año, si yo pago en enero, febrero, marzo, abril, mi impuesto del último año, 20% me descuenta. Paso los siguientes 4 meses, 15%, y los últimos 4 meses del año, como ahorita estamos, 10%. Siempre estamos con descuentos y somos los que descontamos más a nivel Bolivia. Aparte de eso, si dan servicio público, si trabajan dando servicio público, se les descuenta el 50% más. Entonces imagínate, ahorita si yo hago mi descuento, 50% más 10, 60%. Por tanto, 60% lo estaríamos descontando de esos 250, que sería más o menos como 150 bolivianos. Están bajando harto. Y estaríamos cobrando mucho menos que en otros municipios. Hablando de inmuebles, lo mismo. A nivel Bolivia, el Alto es el municipio que cobra bien bajitos los impuestos de inmuebles. ¿Por qué se ha ocasionado esto? Cuando nos hemos vuelto autónomos. ¿Cuántos años ya estamos como autónomos? 34, 36, si me equivoco. ¿No es cierto? Esas veces éramos parte de La Paz, ¿no es cierto? Nos decían el patio trasero de La Paz, nos veían como el área rural. Por tanto, nuestros impuestos que nos cobraban nosotros eran los más bajitos, ¿no es cierto? Los más bajitos. Y cuando nos hemos vuelto autónomos, con esos impuestos bajitos nos hemos creado. Entonces, un ejemplo, si en la Pérez Velasco, como ejemplo solamente, por metro cuadrado pagan 100 bolivianos, aquí en la Ceja del Alto, que otras veces valen más que en La Paz esos edificios, no están pagando ni 10 bolivianos por metro cuadrado. Por tanto, tenemos hartas ventajas y no podemos incrementar, ¿no es cierto? Es orden de nuestra alcaldesa que no se puede incrementar, tenemos que trabajar como estamos porque sería perjudicar al ciudadano alteño. Licenciado, las movilidades que pagan impuestos en Ciudad de La Paz, en las provincias, ¿ellos igual van a decomisar placas o cómo va a ser? Lastimosamente no podemos, porque como les digo, las placas son propiedad de cada municipio que entregamos. Hemos encontrado varios vehículos que están registrados en Cochabamba, entonces no podemos quitar, porque si les quitamos estaríamos quitando las placas que pertenecen a otro municipio. Pero sí ahora estamos trabajando, revisando la normativa y ver la forma de sancionar estos vehículos, porque no es justo, ¿no es cierto?, que ellos estén circulando en el Alto, ganando sus dineritos, no destrozando, sino usando, desgastando nuestras vías, pero que no paguen su impuesto en el Alto para que nuestra alcaldesa con esos mismos dineros pueda arreglar las vías o hacer otros tipos de obras. Es importante que se concientice también el ciudadano alteño y darse cuenta que ya hace varios años, poco a poco se están dirigiendo a que los recursos ya salgan de cada municipio, sean los recursos propios de cada municipio. Cada vez el gobierno central nos está transfiriendo menos dinero en comparación a la población que tenemos. Por tanto, tenemos que aportar como ciudadanos salteños en todo aspecto para que nuestra ciudad alto crezca. Bueno, por otro lado, licenciado, también tras realizar estos operativos, como decía usted, también ha habido el cierre de actividades económicas. ¿Cuántas actividades económicas se ha podido cerrar? ¿En qué condiciones? Ahora, ¿cómo están procediendo ellos? Sí, también estamos saliendo constantemente en diferentes zonas donde vemos que están incrementándose negocios, ¿no es cierto? Sí. Es lo que nos dice la normativa. Estos negocios, cualquier actividad económica, tiene que sacar una licencia de funcionamiento de nuestro municipio. Se le otorga una licencia de funcionamiento. Hasta una tiendita seguro, ¿no? Una tiendita puede sacar y de acuerdo al tipo de actividad también paga su monto. Por ejemplo, una tiendita de barrio, de acuerdo al lugar, paga entre 40 y 60 bolivianos anual. Una vez al año paga y está aportando a nuestro municipio del Alto y está cumpliendo la normativa. Pero hay muchas que no sacan su licencia de funcionamiento y a ellas tenemos que notificarles para que vengan y abran su licencia de funcionamiento. Se les notifica, se espera 3 días y ellos tendrían que venir. Si no vienen, una segunda notificación y podemos clausurarles, ¿no es cierto? Porque estarían incumpliendo. No es a la primera. No es a la primera. Ya les hemos notificado anteriormente a los que les hemos clausurado.
Ahí también es importante, como le digo, la normativa nos indica, ¿no es cierto?, que todo tipo de actividad, que sea una tienda de barrio, una empresa, con un consultorio médico, de abogados, un taller, todos tienen que aportar a nuestro municipio del Alto. Igual los montos no son altos, son montos que se pagan solamente una vez al año y con eso estarían ellos legalmente trabajando. Pero encontramos muchas veces que no quieren cumplir los requisitos. Sabemos que es molestoso, pero también tenemos que cumplir con nuestra ciudad del Alto, porque todos en conjunto tenemos que buscar el desarrollo para nuestra ciudad del Alto, y lo principalmente es pagar su impuesto, aunque sea un pedacito, pero están aportando a nuestro municipio. Más o menos, ¿cuántos aproximadamente actividades económicas se ha podido clausurar? Todo el año estamos haciendo estas actividades. En este último mes hemos notificado casi a 500 actividades. A 500 actividades, las cuales vienen constantemente ya a realizar su solicitud para sacar su licencia de funcionamiento, y es importante porque están ellos ya entrando en la legalidad. Y también los colaboramos, ¿no es cierto? Hay algunos requisitos que no son muy necesarios. Vemos la forma de que ellos puedan tener su licencia, porque en sí, a final de cuentas, están colaborando con el municipio del Alto. Walikiu moneta marca chirinaka ñawis apharakta o kamasti hasta pachekiu radio nieti unica pampota señal o kutan esa orchiptas cañan. Actualiza tu decodificador con los nuevos canales de la grilla. Para poder disfrutar de los nuevos canales y radios del satélite Tupac Katari, es importante periódicamente actualizar el decodificador. A continuación, te mostraremos cómo puedes actualizar tu decodificador. Las diferentes marcas de decodificador tienen accesos similares que varían entre uno y otro modelo. El deco que actualizaremos es de la marca TUP 4K modelo Wara. La sede central Huarizata, donde funciona el primer año. También tenemos en allá áreas de investigación académicos y productivos. Esto es la segunda, ¿no? La unidad académica Cuyawani, donde se encuentra el segundo y tercer año desarrollando sus actividades académicas y productivas. Y posteriormente tenemos en el norte de La Paz, en la provincia de Carnaví, en la población de Taibi Playa, que se encuentran también estudiantes de primer año, segundo y cuarto año, haciendo sus actividades en un diferente piso ecológico, ¿no? Desde el altiplano hasta lo que es del norte de La Paz en climas tropicales. Así también como carrera, por ejemplo, tenemos 14 áreas de investigación productivas relacionados, por ejemplo, la parte académica, ¿no? La parte académica de módulos académicos lo mencionamos, donde los estudiantes realizan prácticas de investigación. Ahí podemos ver, por ejemplo, la elaboración de abonos orgánicos, el tema del control de plagas y enfermedades en nuestras áreas de investigación, el tema de elaboración de bioinsumos para el control de plagas y enfermedades. Así también hacemos la producción de diferentes especies de hortalizas. Esto con la finalidad de que el estudiante pueda conocer el ciclo de desarrollo, ¿no? De cada especie de diferente, tanto del sector del altiplano y lo propio en el sector de lo que es del norte de La Paz en climas tropicales. Así también mencionar, ¿no? La carrera cumple lo que
menciona el nuestro decreto de creación 29664, el 40% del desarrollo académico y 60% de desarrollo en el área práctica, ¿no? Voy a ir mencionando, por ejemplo, en el tema de Warisata, tenemos alrededor de 53 estudiantes, donde los estudiantes en Warisata se dedican en la parte agrícola a la producción de plantines del sector del altiplano, en todo caso también especies ornamentales, ¿no? Pinos, álamos, olmos, flores del altiplano, quisuaras, queñuas, hacen su propagación desde el primer año. ¿Qué es lo que el primer año conlleva? Conlleva la pequeña producción, ¿no? A gran escala, ¿no? Y también en la parte pecuaria hacen el control sanitario y alimentación en tema de cuyes, ¿no? Y hacen también ellos colaboración en comunidades aledañas a la universidad, van compartiendo y van de cualquier forma apoyando el tema de la producción también con el apoyo de nuestros estudiantes en Warisata. Ahora, lo que es en tema de Cuyuani, tenemos con potencialidad la parte de producción de plantines ornamentales, forestales y de especies nativas. Entre ellos, por ejemplo, el tema de ornamentales nomás tenemos alrededor de 20.000 plantines. Cada estudiante, por ejemplo, en este sector del segundo año realiza una producción mínimo de 300 plantines por estudiante. Él realiza su compost, él realiza su preparación de sustrato, hace su control de germinación, hace su selección de semilla, hace el seguimiento constante hasta que la planta esté en un estado de desarrollo óptimo para su comercialización, ¿no? Y también tenemos con el tercer año acá en Cuyuani la producción extensiva de hortalizas, ¿no? Entonces, de la misma forma los estudiantes hacen la selección de semilla, hacen la preparación del suelo, el control de plagas y enfermedades, el sistema de riego, hasta lo que es la comercialización, donde el estudiante hace el costo de producción, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta producir una lechuga y cuánto es el ingreso neto que tenemos nosotros como carrera? Es decir, Así igual puede, Sí. después se ha vuelto así. ya está. Entonces, estos 2 meses más ya estará preparado. 5 meses tiene que ser. Sí. Especies de queñuas, especies de altiplanos, queñuas, quisuaras. Sí. Llevamos aquí a los municipios 20.000 plantines a un monto de 4 bolivianos, se hacen 80.000 bolivianos, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, vendemos a un precio mínimo de 3 bolivianos, de tamas japonesas. Esto, por ejemplo, tiene alrededor de 15.000 plantines. ¿Este qué plantitas? Es de tama japonesa. Y esta especie se va a vender, ya está vendido esto a 30.000 bolivianos. Ajá. Esto, por ejemplo, donde la dirección de casera tenemos igual esta especie y también desarrolla en climas controlados, ¿no? En este clima, por ejemplo. Y eso es el abono que utilizamos para la producción de plantines, ¿no? Es turba. Sí, turba que se utiliza para la elaboración de macetas de sustrato y propagación de diferentes especies de acá. Para cada uno de los destinos. Son verónicas. Sí, son verónicas. Por eso de antemano realizamos esa parte, la parte académica, la parte productiva en Cuyuani. Ahora es muy diferente en Taibi Playa. En Taibi Playa, por ejemplo, ya es con climas subtropicales, ¿no? En allá es diferentes especies del sector, con relación a lo que es cultivo de café, producción de rosas en injerto, producción de plantines de cítricos en injerto, paltas en injerto. Los estudiantes realizan prácticas allá, ¿no? Selección de hijuelos de las diferentes variedades de plátano, el cultivo de coca, parcelas experimentales de las diferentes variedades de yuca, y también tenemos ya implementado, por ejemplo, la parte de crianza de peces tropicales en esta especie de pacú. Tenemos alrededor de 8.000 alevines en desarrollo. Ya la carrera va a poder hacer la comercialización en el siguiente mes, ¿no? Del cual nosotros vamos a también brindar la información correspondiente. Tenemos un centro de investigación apícola en Taipi Playa, tenemos el módulo de producción de pollos pasilleros, estamos con la implementación del galpón de porcinos también, y tenemos concluido ya lo que es el vivero agroforestal para la producción de alrededor de 30.000 plantines en el sector de Norte de La Paz, en la población de Taipi Playa. Y nosotros, hermanos, vale mencionar que como carrera apostamos por una sostenibilidad como carrera, ¿no? En cuanto a la producción. Y hasta el momento, por ejemplo, nosotros hemos generado alrededor de 30.000 bolivianos como recursos propios que ha generado la carrera. Y queremos apostar, queremos
llegar a nuestro objetivo de ser un día sostenibles y ser autofinanciados nuestros módulos con los recursos propios que vamos generando nosotros como carrera. Nuestra Universidad Indígena Aymara Tupac Katari nace el 2 de agosto del 2008, ¿no? Hasta el momento tenemos alrededor de 1.449 profesionales titulados en nuestras 4 carreras. Tenemos la carrera de Ingeniería Agronómica, la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la carrera de Ingeniería en Industria de Alimentos. Bueno, también tenemos la carrera de Ingeniería Textil. Son 4 carreras y tenemos una población estudiantil ahorita de 624 estudiantes. Al año vamos a sumar un 5º año más, significa que tendremos por lo menos alrededor de 900 estudiantes. Somos una universidad pública de régimen especial. Todos los jóvenes que llegan aquí llegan en calidad de becarios. Tenemos una sobredemanda también de postulantes, pero por el tema mismo de ser una residencia universitaria y obviamente la manutención de los jóvenes, solo nuestra capacidad de admisión es 200 estudiantes por año, ¿no? Nuestros estudiantes desde la primera gestión pues han venido siempre vía organizaciones sociales, o sea, nosotros no aceptamos estudiantes como que postulantes sin el respaldo de sus comunidades, de sus organizaciones sociales. De acuerdo a nuestro estatuto, de acuerdo a nuestro reglamento, pues Kamata radio na yati vinagapam paktasiraktana pacharhanga katip khanyani chamanta sirinaka utharaki toyo soksan kirinaka haitasip toyo soksan kirinaka wakunaimana autunaka alhartasipki kamat khayasakniri markanaka su Elux Fortuner minibus camioncito sukanaka y hasta serie 70 kamata alhartataske Corolla Cruz kamata hangak portanip homsasino haitasip kharaki Cuesti Saraki Danaki Catasiptua, acá oficina central, Plaza Venezuela, número 1413, Ucatja Prado, Uxotoquina, Caltupata Marganste, Avenida 6 de Marzo, Advano Incatacina, Ina Cubinaca, Ostañetaca, 817-5200, Corso Santana Paraquismaus, Sino Haita, Separaquito, Yosok San Kirinaca. Ayucamato aquí Chavisam, chica Intesis Caractana, el licenciado John Villalba, Pampeo Cana. Canais Ascarakis Tupawa hasta Ascaraco Pampearuskip hasta Nampi. Licenciado, ya llegando casi al epílogo de la entrevista. Licenciado, hablemos un poquito de la resolución administrativa 014/2022. ¿Qué beneficios trae ello a la población alteña? Muy bien, esta resolución administrativa también ha sido dada a conocer por nuestra alcaldesa el 10 de octubre, juntamente con la rebelita tributaria. ¿A qué se refiere esta resolución? Nuestra preocupación, principalmente de nuestra alcaldesa, es de que hay muchos problemas en el Alto cuando son propietarios de los vehículos. Yo he comprado mi vehículo, pero lastimosamente no he transferido a mi nombre. Por tanto, sigue el nombre del primer propietario, inclusive muchas veces pasa de 2, 3 dueños y al final yo lo tengo solamente como poseedor.
Y hay un momento cuando yo necesito que el vehículo esté a mi nombre, otras veces por sacar un préstamo me piden patrimonio y mi vehículo quiero ponerlo como tal vez una garantía, pero tiene que estar a mi nombre, no me lo permiten si no es así. O algunas veces quiero venderlo el vehículo, ya no puedo venderlo, porque me dicen, no le pertenece a usted, no tiene ningún documento, tengo que morirme con el vehículo porque no lo voy a poder vender, ¿no es cierto? Por tanto, viene mucha gente y dice, quiero poner mi nombre, y no había, ¿no es cierto?, una respuesta, no solamente del municipio de Lante, sino a nivel nacional. Pero estamos, ya hemos trabajado, eso ha sido una orden de nuestra alcaldesa Bacopa, que veamos la forma, que abramos una puerta para que se pueda regularizar, puedan regularizar estos trámites. Por tanto, esta resolución 014 lo que permite que los poseedores puedan iniciar un trámite pagando su impuesto municipal a las transferencias. Lo que pagas cuando transfieres, ¿no es cierto?, un vehículo, cuando te compras o vendes, transfieres para que sea el otro nombre. Lastimosamente no se puede hacer solamente como municipio del Alto, tiene que intervenir aquí las notarías y también la policía mediante el tránsito. Hemos tenido reuniones con ellos y hemos sacado esta resolución. Nosotros permitimos que esta persona poseedora pueda hacer este trámite certificándoles a ellos que son los poseedores originales, así más o menos como un usucapión que se hace de terrenos de vehículos. Si el vehículo yo lo tengo ya 3, 4, 5 años, tengo los documentos, ¿no es cierto?, porque me entregan los documentos originales, pero hasta que el nombre del primer dueño, tengo el RUBO, yo pago mis impuestos cada año, tengo los originales, demuestro esto y nosotros como municipio le certificamos que es el poseedor legítimo y por tanto permitimos que él haga su pago del impuesto a la transferencia. Con este impuesto la persona puede irse a un notario, hacer una minuta aclaratoria para llevar al tránsito. El tránsito verifica si este caso no ha sido robado, no tiene otro tipo de problemas. Cuando se verifica esto, el tránsito también certifica que el vehículo no tiene problemas, le hacen una resolución con la cual vuelve al municipio y el municipio ya da origen a que pueda cambiar al nombre del poseedor. Es un trámite administrativo, no es judicial, porque el judicial sería muy largo para cada contribuyente, por tanto es rápido, es 3 semanas, 2 semanas, de acuerdo al notario o al tránsito, la persona ya puede poner su nombre. Es importante porque lo que buscaba también nuestra alcaldesa, que no haya estos problemas, porque cuando no está tu nombre, está tu vehículo, aparece en otro lado, te pueden robar, no puedes reclamar, no puedes reclamarlo. Hay mucha gente que me pregunta también por las radicatorias, me dicen yo quiero acudir para hacer ese trámite, pero no está radicado en el Alto su vehículo, puede estar en el interior, en Oruro, Cochabamba, Tarija, Benipando. Ellos si quieren acudir a nuestro municipio, quieren radicarse en nuestro municipio, porque el vehículo está circulando aquí en el Alto, lo único que necesitan es estar con sus deudas en cero en el otro municipio. Si están al día de sus impuestos, tienen que visitar nuestras oficinas, tenemos un área de vehículos, donde dicen quiero radicarme en el Alto. Le vamos a sacar una proformita de 33 bolivianos, va a pagar en cualquier entidad financiera, vuelve con ese pago y ya le otorgamos su RUA que pertenece al municipio del Alto. Desde ese momento ya está radicado en el Alto y puede beneficiarse de todas las políticas, descuentos que saca nuestro municipio del Alto. ¿Qué pasa, licenciado? Bueno, en el caso había una pregunta, ¿no?, también que a Graciela le hacía. Hay algunos hermanas que no han pagado de años atrás y como ya tenemos esta ley de rebajita tributaria que apoya, es de 1995, si no me equivoco, ¿no? Pero más antes otros deben desde el 90, 92. ¿Qué ocurre con ellos? De acuerdo a lo que hemos hecho la revisión de nuestros datos estadísticos de mora que tenemos de muchos años atrás, realmente es desde 1995, por eso nuestra rebajita cosa de 1995 a la 2020, porque la gestión 2021 ahorita es vigente, no tiene multas, no tiene interés. De la 95 a la 2020 sí, pero si tenemos como este caso, que son muy raros, de 95 hacia atrás, pueden visitarnos y solicitar la prescripción de esas gestiones pasadas. Podemos prescribirles porque son gestiones muy retrasadas y el municipio está haciendo los procesos tributarios, todo a partir del año 95 hacia adelante. Por tanto, le invitamos a las personas que puedan visitarnos con sus documentos de si es vehículo, si es actividad económica o de su inmueble, y nosotros vamos a indicarles que tienen que hacer una pequeña notita, pueden hacerlo ahí, inclusive tiene valor si lo hacen a pulso, solicitando su prescripción de esa gestión y nosotros les vamos a dar curso. Licenciado, ¿qué pasa a una movilidad que tiene placa de Cochabamba, de Oruro, pero en puesto completo? ¿Cuáles son los requisitos para eso, para
Para cambiar. para que radiquen. Eso, si está, por ejemplo, como decías, en Cochabamba, quiere venirse al Alto, ya el vehículo ya debe estar en el Alto, ¿no es cierto? Solamente que su registro está en Cochabamba y su impuesto para Cochabamba. Si está al día, directamente, como decías hace un momentito, acude donde nosotros le sacamos una proformita de 33 bolivianos, paga y ya está radicado en el Alto. Es así de sencillo. Si tiene deuda, lastimosamente tiene que pagar esa deuda en Cochabamba, porque todavía es parte de Cochabamba. Cuando esté en cero sus deudas, recién Cochabamba lo va a soltar para que se pueda venir a nuestro municipio del Alto. Pero cualquier otra situación que ustedes necesiten, alguna orientación, estamos nosotros en las oficinas en la terminal metropolitana del Alto. En la parte izquierda, en la primera planta, tenemos oficinas amplias para las personas adultas mayores, tenemos ascensor, tenemos gradas electrónicas, tenemos bastante comodidad para que puedan hacer su trámite y le estamos atendiendo de 7:45 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, hasta el último contribuyente, de lunes a viernes. Walik sawañano kamat hilatampi aruskip oitan aberukamah haust au katok oñan korpachaki wa laqarakispan u karoja yaqa kullakita usuykaraku paruka tok qañan kullaka Jos cholita Jos hupau kan kharaki u katupan aruskip qañan ri haust oeja utjiti arstan pana hilata arstanim kamisaki umanki aroja. Adelante hermano, tal vez en el idioma castellano podemos hacer la pregunta, hermano. Muy bien, hermanita, buenos días, porque mira, está hablando de rebajita, nunca ha habido rebaja. Por ejemplo, el señor que está ahí, cualquiera consultita, se hace reír, no le responde bien como a un ciudadano. Eso quisiera responderlo, por favor. Sí, no lo he entendido muy bien, no he escuchado, pero lo que le indico, si usted me decía no hay rebajita, eso es mentira, ¿no es cierto? Esta rebajita es automática. Usted no tiene que venir a nuestras oficinas, váyase usted a cualquier entidad financiera, y en su boleta de pago que le van a dar en el banco va a salir bien clarito ahí, le va a decir un ejemplo. Usted debe de tales gestiones 1.000 bolivianos, el descuento es 800 y usted paga 200. Ahí está demostrado, porque si no saldría en la boleta, podemos engañarles, ¿no es cierto? Pero está ahí engañado. Hay mucha gente que está viniendo a agradecer porque están pagando apenas el 20-25% de lo que debían. Y hay montos muy grandes, hay gente que no pagaba. Por ejemplo, el otro día venía un señor, desde el 2002 no había pagado de su vehículo. Y me dice, mi deuda se me ha hecho 35.000 bolivianos. Y mi vehículo apenas cuesta $3.000, como 21.000 bolivianos. Ese señor ha llegado a pagar 5.700 bolivianos con la rebajita tributaria. Entonces, es un ejemplo para que ustedes puedan beneficiarse. Waliki monata marca chirinaka o kamata haustavinaga sutjaraki o tipachaskas baka tohtas no haustavinaksa kamasti hasta la jajabilatanaga suitarago tjalakan export anerakino kamanio. Licenciado, bienvenido al programa hasta otra oportunidad. No, Juana, Mari, le agradecerles a ustedes por la cobertura. Y es importante, ¿no es cierto?, que los ciudadanos se enteren y se les aclare. Muchas veces tienen un enfoque diferente y ahora invitarles a que se puedan beneficiar de esta rebajita tributaria. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a usted por la visita al licenciado John Villalba, director de la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. No será la primera ni la última su visita, licenciado, las puertas están abiertas para usted. También, pues, la hermana Graciela, la otra hermanita, siempre nos visitan. Es importante difundir estos aspectos para poder beneficiar a la población. Hasta otra oportunidad. Jalaya Gilata. Jalaya Gilata, muchísimas gracias. Waliki Gilata, John, Pakama Maruskip, Aitana, Kichaja, Mokita, y hasta Pacharati, Tañatac, Saractano, Camaja, Culiacanac, Gilanaka, Ucampis Niochaja, Juparusa, Quitabajañan, Cuatjayas, Culiaquita, Ros, Jupawa, Purtanera, Cupampiwa, Aruskip, Araquiñana, Xatogan, Culiacajuana, Ayucamaut, Jaraqueja. Ukama Culiacamari, Manate Marca Chirinaka, Corostiñama Catanjarakini, Culiaquita Rosco para Suitas Caractana, Ukama Díaz Topan para Skiptaraquiñani, Guatjay hasta Bojanestani, con Hamas Ernachtaski, con Hamas Saka Facebook Organizmisti, Taki Guanagatwa Hanestaraxtani, Manate Marca Chirinaka. Kamasti hasta Payasti, Hankaki Ujadaraki, Culiacamari, Guatjani, Marca Chiris Parsuit, Sin Suit Eraxnai, Guatjani, Sit Einhamagita Hasil. Uywas Bachins Nasis, Kamawa. Kan Karakiu Kamakulakita Rosu, Parusmakita Makauka, Atanak Sweet Eraktan, Apretata Sanyan, Pachalaka, Kipihaken, Rastuk, Tatakichi Kulakahuana, Pachamuyurek, Lakamuyukipteja. Kuliakita Rosu Papurt Anin Makutisi Chawaistam Hutak Mais, Sachik Aptan, Kulihilata Royer, Yanapta Seraki.
Camisa kullakita wali kisktate. Camisa kuyaka, camisa kuyaka antasiñani. Aski urukipanaya, taqueros kumaraki, Dios pagat absmawa, axalput en prestukata. Kuchista pinahalanawat. Hasta kama jamás jalas Kama halanawat kuyaka. Umaka provincia tatas kullakita. Nayaha kaisa provincia Los Andes, Ayuxatatua. Ya. Yuri hasti kaisa comunidad Iquiac, Ayuxatarakita. Provincia Los Andes. Municipio Pucarán, Ayuxana Hijata Siracuyaka. Wali kiu kullaka ros, jupaja, wali un ataje kullaka Juana, ka redes sociales toque jupaja. Port apuni yakha markana kurt y kanakan kontokt anoais ko marka chirina kampis ka yakipanaka ka chililir unt asino khat kupanaka unt hapachao yakipanaka hanera kichu kamper ma aymar warme uka wali wakisiri was kama yanap sinyaspa hupah wali alt achui manikira ki kullaka Juana uka haski wampi uka hachanchanyao ya maini kullaka uthraki uka tuka kullaka hawil taraktan uka khama ke yak kistot kuno kam chika radio kit ipach pajai saktaina chima hanna pone hawil tverhani ki haisa sitkot kamas charakinyan na polero an warmera ki chikot yak announce tai kot kham na inas pant ka sirex para kama kullaka kha ma house awines la khalan wa hatana kullaka khana ko waleha وكفي ولا اسكيها كل كماري من التمركة شريناك كل كتاروش وتقنا من تخابخي تقي بروفينشر بورتخي باتونكا بروفينشر كستقنا كارو كتبها فيسبوك وكتايبيت سياسة سرنت أراك كل كتاروش خاو خسيجي دوران يختسك فيسبوك ما كتخت خاو خمر سير نختغركتا Waliki kuyaka Juana. Ñaki peniwa pasan traptra 100,000 seguidores, ña 110 arjamakiña por japtra. Saya, ukatsti nanaka kuchiste ki penira ki ukamar por tapharat ka ukatha house asini prewa ka messenger sa luksaro qilqant ane phila kulakana kwat khamana naka purin tapharat ta ukatsti nanaka aksat pas panakaros aron tatakiraki. khaw khamara sarant asktaq Acá, a ver, anchita sumpachan casi mamargilao. Sí, mamargilao. Nairaga tu alcalde payatja 2019. Sí, 2019 hamkan anchita mamtasque. Ukatuama reces ma pares nawa ukaha lord up tra sweet up no ka pandemia na kautkaragin ukat mama kit sweet up harakta ukat khipat washtam piqalyanto up ukat chakamawa saranta taski marca nagar port ataski kaukits comunidades provincia nagarus kuna fiestas patronales ukamaraki aniversarios, Catonagaros, Siakapanagar Purit, Atascara, Kaukita, Feria de Pescado, Salutanagaro, Purinta Tascara, Kunista Entaki, Kaukita, Kahila Kuyakanakasa, Kaisa, Anka Marganakanoa, und Taparaki. Claro, unista Entaki, Kaukita House, he was a Sarawat and Nasarawarakto, no? Kaisa, Anka Marcar, Argentine Marcaro Sarawakt, but. Hanita hiwasa marka sangtan wali extraña tawa. Ang kamarkan kaya tay. Ang kamarkan. Ma tung kamar hilaw uksanga wa paraktkot. Entonces nanaka yat haptay kun hamas awesa wali extraña tawa hiwasan mang asas hiwasan tukol sa awes. Hiwasan pueblo sa sukat ukamat hila kuliakan nagas uksat qilqan ni paraki got hispar asip hiwali pin pueblo har saraway tak sa fi. Got nanaka. Paukan kaspas kum amoy pacha. Ukamo asip tsies hilana kuliakan naga kuliak. Kunam suma qalarawaita kam tawimpi beruka waraqatana kum intaragiat na yogat chukunya na kiatistaq naragat hampi pollo chukunyo kumag untukates sarantaq. Kunam suma qalaraman qalarawaita kuliaka ros. Waliki kuliaka, a ver, nairakat qaltawata kiwa kamsnas chances is kamsna, anatas is kamsna. Hanyu seriedad utkaway kitikot. Payanyampi nairakat qaltawata. Payanyampi nairakatwa pait atakan ha kawkit pait otra pesqi. Gat hani pisum misoy kita pero nias pait gat palanya hausa hani sumpuit kayate. Kaha kalitas got. Kamarua nanaka hapkatapta sa redes sociales, Facebook apkatapta, YouTube haluksaro. Karapkata sinwa maihilana kuliakanagaha ukaro seguidores is no tiri hutanta patana ukatha kwanwa hachasta sipre aronta sipre chamashta sipre sarant que más videos queremos esa sapre katamo callanto apta entonces saras que quiñan a ver
kunsh Lourdes kunta na luranyatka ukunist ayañan bueno como toa puliera chukuña Como pollo chucañata. puliera chukuñata hermana Uy, qué bien. mantanak sa usap itanya tirak no say nayat kunter naya isista May lurasta. naya lurasta say naya lurasta porque awisa isipinira kinihita sa Al año llama. raña sa awisa kolokera kichhay Yes. ukamata na pacha lurasta ngat ukana kunista erak kulyakanakaro katha yakip kulyakanakaha walwa untasin yakipah yatik tapharakyo yatik tapharakyo yakipasti yatish taphatay sa pharikto ukakyo maikitan puedik te yatish tanya Bache que amis khajatans. sai pero chas lurdas karaki yakha video nak lurta pharakiwa yakha kirite hacha moda naka kunista wa que walha bastante kan entonces yak lur karaki au sa tiempo kan not karaki timpacha pacha pinio mai que tiosan rato que halchik no ve pero lur tasinip karaki kunista etikis karaki ne chukunya ya terkulia kanakaros hilana karos kamaraki Walikiwa kullakita ros ukhamat hupaq purt'aniraki ukatqa hamakun hamat sa provincia nagan qhatu tapoyata ukay thoqorinakapa hawil aniptamat ukay humakish porta waliki kuliaka kawkiritas nanagaj purt'apqa kanin karausas kayatqa qilqant anipqiwa aksa messenger hal uksaro mensaje apt'ayanipqi uksaro yati anipqito acá comunidad ajana, utjaniwa feria anual sañani, o si no feria de pescado, hayuka apasinis, ukat kamana nagahiyati parakta, ukat na nagahsaranto ap, tukat uniste ap parakta, kuliaka. Walikyo, kuliakita ros. Kamata port provincia nakaro, provincia nagan suit atarakilat kuliakanaka, kamata kaycha radio ngisas, nyest ane parakpachidam kung kanagam taibits. Sayo kamat pacha, takahila nagas ane kuliakanaka, siskala na nagas unchuk ap parakiwa. Ukat nasikist arakto ano, kaysa tikina, o kamaraki, yakat lugar nagan, o sikat asipre, na unch mahay si gustito video nakama, siskala na nagas, ukat narwalik kuchista apataha. Nah kuchista ukahikat wawa nagas untarakani, hil kuliakanaka hachaki unchuk kitis. Oh, nakasunchukitanas, mamitan papitom chikunchuk pachis. Saya. Aukamau kullakita purt'aniraki, ukampisma aymari warmi upaja ka redes sociales toqena. Aukamau ch'iki kankaña sauthaskistuya wasanaqa. A ver, mau campearus kiptas kañani pachaki jaraki kullaka Juana chilpanaka wilin tañanakini, ukamau 9 de la mañana con 56 minutos ukamau arriba. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria, señano Kamaja. Hayo Kamati hasta Karkut Anisinu Camp, Kuyakitan Pejaruskip, as que quiere quiñane, Tkaskiwa, Wala Rusiña, Kunanax, Ukararuskip, Añane kun Hamacha, Upanaka Kawal, Hanipenit Irna Kapachas, Ma Kuyakasis, Tasiska, Fuchamatun, Hani Pachanos, con Hama Pachasario, que ya tiñane detrás de las cámaras, ¿qué estará ocurriendo, no? O sea, cuántos estarán trabajando, la cholita Ros se maquilla, no se maquilla, pero con exclusivo una para que Kiñane viva sa Kuyaka Juana. Kama Kuyakamari, Hilata Felipe, Kaukanta sa Radio United Negavan por Ganya. Senta Felipe. Juan Gaskiwampi. Ayo kamau kana kataverarus kip tanyano gat kuna akasanyani video kana kahani hasakir warukat ukchpach makatanya pak pajater. Kana sarus kip tas kanyani chilpana kam saran tanyano kamah. Aquí nos encontramos en la plaza principal de Coroico, donde varias de las personas, de los habitantes del lugar, se encuentran aquí viendo el panorama, refrescándose, tomando unos helados, unos batidos, gelatinas, conversando, encontrándose con sus
seres queridos. Asimismo, podemos observar ver aquí el matrimonio, donde una persona se está casando. Aquí estamos con doña Máxima, que nos va a decir cómo se escucha la señal de Radio San Gabriel. Sí, la señal de la radio se escucha en las mañanas, pero en el día ya se va perdiendo. ¿Usted escucha la frecuencia de AM? En la mañana nomás, no sé qué, ¿dónde es eso? No. En Aymara. Eso sí. ¿Qué programas te gusta, pues, Máxima? Yo casi un poquito escucho lo que está hablando, noticias, que todo es cosas de está hablando, todo eso se escucha. Radio San Gabriel es bien conocida por toda esta zona porque, bueno, en primer lugar por el Aymara, ¿no? Y además la zona yungueña es pues netamente de habla aymara, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que es bien recibido, ha sido bien recibido siempre por aquí, es igual creo que en el altiplano, pero en esta zona sí, siempre se ha escuchado esa radio. Bueno, nosotros principalmente en la mañana escuchábamos, ¿no? Cuando era el despertar a las 6 de la mañana y habían siempre en Aymara, habían pedidos de gente que eran del cuartel, incluso, ¿no ves? Claro. Y de eso sí me recuerdo. ¿En qué frecuencia se escucha? ¿En Aymara o en castellano? En Aymara, en la tarde a las 8, un poquito más comienza informativo. Después a las 12 también música entra. Siempre escucho yo aquí en Yuncas. Programa, me gusta informativo en Aymara en castellano. Eso es informativo nomás. San Gabriel manda un saludo cordial aquí de Coroico en la plaza frente de la policía. Me llamo Esteban Bautista y siempre yo escucho Radio San Gabriel. Aymara entra en informativo más que todo. Informativo me gusta escuchar. Sí, y sabíamos ir ahí a comunicar, sí, para reunión, para llevar al empleado, para salir a la marcha, sí. Ya entonces tenía más comunicación con la radio. Sí. ¿Qué le parece? ¿Cómo era Radio San Gabriel? Esa vez bien clarito salía, pues, hasta toda la provincia. Salía, ahora aquí también a Coroico, bien nomás sabía salir, por eso ahí nomás sabíamos ir a comunicar para empleado, para la salida a la marcha, así. Ahora hace tiempo ya no he podido irme, como ya no somos nada después, a los jóvenes nomás ya lo toca. Pues. Y quiero mandar un saludo de aquí, de Coroico, después, ¿qué tal como también estarán trabajando en San Gabriel? Y algún día, cualquier rato, voy a ir también a saludar hacia de aquí en nuestra provincia. Radio San Gabriel también un saludo, estoy mandando un abrazo fuerte, que esté siguiendo adelante el hermano, los que trabajan en San Gabriel, en todo el radio que están trabajando. Acá Norio Coroico en Chitratun como Huinampi, Chulitampi, como Chet Paldasit, Cotneahwale, Mea Takachima, Chitahma, Charum Tau, Apa San Gabriel, Radio, Kamarakichas, Manakas, Takpach Province Pacharoka, Norio Coroico, Kana, Kamaraki, Norio Coripata, Chuluman, Sotium, Suxanagaros, Arumtarak, Kailanagarus, Kunhams, Kapanaka. Sana kasih paci, wali kisi pejatan hijau. Pero kupana kahante kasih pande hasta sigue adelante hasta lucharemos fuerte de nuestro derecho. Tenemos derecho para luchar, para salir hacia adelante. Los dos, Aymara y castellano. En Aymara, ¿cuál es su programa favorito? Es, ¿cómo se puede decir? ¿Qué programa se escucha? Noticias, por noticias, avisos de los trabajos. Eso escuchamos. ¿Y en castellano de igual manera? De igual manera del trabajo, buscan trabajos. Pasa accidentes, eso escuchamos. Sí, todo. ¿Cómo es la interferencia en la red? ¿Cómo se escucha? ¿Clarito? No. ¿Hay interferencias? Hay poco, pero no mucho, no entra. Ya. No es muy clarito. De Coroico mando saludos al Radio San Gabriel, escucho siempre esa de Aymara, de castellano escucho. Sí, noticias era más importante, sí, en las mañanas. ¿Del idioma aymara? En Aymara, sí, antes había eso. Yo siempre escuchaba con mis papás, así.
en varios lugares escuchar. San Gabriel escucha. Sí, el otro día llegó a mi celular y vi San Gabriel recién, de muchos años recordado, sí. Un saludo pues a todos los nuestros amigos, amigas que están en los diferentes sectores, provincias o departamentos, como también aquí en las comunidades de Coroico. Tenemos muchas comunidades aquí en Coroico que están muy alejaditos, están otros trabajando. Entonces un saludo especial para todos y para todos los que trabajan en la radio San Gabriel también. Con Emilce venimos viajando. En realidad somos del mundo, como dirían, pero bueno, hemos nacido ambos en Río, así que siempre cantamos música que habla de los paisajes que nos han acompañado en los primeros años y que encima es muy lindo el río, también hay que decirlo. Somos pareja, además, viajamos con un perrito. Siempre nos preguntan cómo se hace para viajar con un perro, si es más complicado, si no. Y ella también, siempre decimos que es mucho más lindo viajar con animales. Al menos así lo siento desde hace un tiempo que venimos viajando. Es decirle al espejo, mírame, no voy a morir. Ahora tenemos que partir a Perú y después prontamente volver a tocar. Hacemos música en donde podemos, básicamente en los comedores o en fechas privadas, serían lugares privados también. Estamos en todos lados, digamos, tratando de hacer del arte callejero un modo de vida también. Le mandamos un saludo de Tres Mapaches Dúo, un saludo a Radio San Gabriel de La Paz. Matar y hasta radio na yati vinaga pambi pukta sirakta manata marka chirinaka pajaste hanka ki halaraki tun kalwa pajat khanya basukta katana kan beharaki koyin kamastich amanta sirinaka hutka ki poniwa toyosa ksan kirinaka hawil ani paraktama y hasta kunayman autunaka walhat anyuthas ki sasina minebusatsa kamiono kanakatsa kunaymana markanaka y hasta ukat hanga altasib hamsasino hait asib haraki Katjaikat asiparaktua acá oficina Suxitocanacana, acá Plaza Venezuela, Cuinacapa 1413, Prado Cayacana, Guadaltapatamarcana, Avenida 6 de Marzo, acá Hadvano Incatasibina, Cotina Cuinaca Sudjara, Gugarshausan, Neparaquitas Mao 817-5200, Sasino Hait Asiparaki Toyosa Oxankirinac. Chasti Banco Solo Oxankirinacasti, Guakipco Hait Asiparaki Banco Solo Oxankirinakaja, Hutiri maranakatakiwa kunayman amtawina kampiu sarantasipta ugatukar purt anip hama asesina y hasta managahani punchaka siphamte y hasta amtawina karu ha kun hamate gabakis attack ukaru puhta sipka ukathakitina kasaqol qasit imtasimana phata banco solo karo imtasip haragisma asesino hait asini pharaki banco solo qtaqan kirinakas como que sarantatas que manata marcachirinaka pachasti hanga que halikula kamari ukamawa marcachirinaka chamantirina kambis puhtas karaktana ukathacha kulakita cholita rosu pambeorus kiptas karaktana por hait askarakisto Kulakit khanais awara kinyani chaja niara que uma kama purt askarakta provincia na Carusa yakipana kasik asiphan sapakit sarpachas kun hamara ki pach wal khaqni pachais wal tatane kan irna kapach sago maine kulakit arkhayas ki maine yastiana askarak maine khastwaro qaskchas komat kun magis kulakit waliki kuliaka chiqbachasa
kititeja, a ver, kitinagateja un tapajis casi pachao. Pero nanakaja hani walha nyukti, sinos paninikip. Ma filmirimpi, ukatan nayawa acá presentaciones, ¿no? Cámara un catasa parta. Y a veces pachasti hanirakiwa panpachani sarapti, o si no zapakiwa sarawataraki kunaday kunteja invitación a nakapurtani, uksata, aksata, ukatani takpes lugarar saranyama karakiti. Y ukatsti cuando comaje cuasti nasa pakiwa halawarakta ukasti qipahatak palharakta kamara kamapkatasina unista yasina ukatnaya qipahat palta ukamaki haraki hani walhan trabajipti sai panini al mucho kim sanirakispa ukamaki kulaki la parte panini que trabajapta kulaki café o kaya humara ki edit ta ko video no Grautane ko bajab ka tanya kita isal kau kan span ka sibina ko thera ki na edición se kam sarat anya sai ukama kuliaka edición apnakt karakiwa ka kiriteja acá hilata filmiri jupa edición suti pasti hilatamse bueno hilata julio dale una hilata julio año pa edición garagit jupa wal ukupta dasa ki sagarga pa wale hasta con chueca señan chuchini kutan como alegre y hilata señan ko kitana ka 20 años una pta hilata ro sarap pata kana paneo waro kas con chuchini kutan como como kuliaka kamastik tinagatis tasipcha wala hani bejay chano ka hani bejay sakhano aka trabajo ha hani wal ha kitaki karakiti paninita que ha casi suficientes pa no porque mainaja kamarkato mainaja parli unist ay kunate utki ukama kuliaka ya trapta kama kuliakana kilana kane como walta tanipkit wal khanis pas wal khani pachai zasaka sapkharaxna pe pero como para que irnakt abjeja cuatja provincia nakan yaqipacha provincia nakan ha yaqipanaqa con qoqs qoqt asiap nyaqt abso yaqipanakan inas armata ki kharaxtano kuma yaqipacha nanakas yatipta periodista kam sarasin qipanakan tatwales un poneas katoqt abtamang mangt aya tamas taihtam jaluptam yaqipanakan am thafaraktam como farqja hay sí como kuliaka yaqichagan otkargi pero la parte siempre opinión anakaja más que todo ya cholita rosa ya un tapato no ve cholita rosa jutatanas ya aksar pastani makat smirint asiwañani wala sum katok asepre la parte un toa hila kuliaka nakaro wali munasinchu imampi kaukaro te port oitra siempre penio katok apretu gatna wali kuchiki kahikat asirakta wali bueno acá nanak unist tu kathay kom katokt apchitoq sa más puro ya pero algo usted no provincia con jamás katoyas con jamás alhatan so inta se montana y días tan video otro canica con tu industria tratando kama ukatha para que vali cochita pacha huma khil pach feria de pescado suksar porta kajit ukama kuliaka feria de pescado sukana ka nairo nagas apasiwaraki ka que te kaisa watajata chuavisalay bueno wal lugar nakan apasichas apashi que no, Chato Domingo, Feria de Pescado, que es provincia Manco Capac, Lupalaya, Haluxano, a pasear aquí, no xaria invitación a Port El Japato, Sarva para que uxare Culiaca, unistayiri, ¿no? Que tiene que teja a llamar Canacansa, un Ashinipki, un Añmonap, lugar en Acap, entonces, Carna, Panacar, unistayanatak, como Jalaba para aquí, Chato Domingo. Como uganga para kitawa chaqas yaqip chaqana kan walisum ka toqtasip tom hilpachana ganas ka toqtasip tam walisum be yaqip awgana ganas khatama gere ki pana gasar na kasip kot kamara ki spampi waliki koma hiwaskam chamait asinyan white asinyan kulyakitas port anji manaka ka walikum ka toqtapta khama aymar warmira ki hiwas khama provincia Los Andes oxatar ki kulyaka juana Ukape kuliaka mari wala aske hano kama kuliakita arroz kupaki ukama cholitat port provincia nakar no kam khatunakar toqtabinakar ukatha hanilla qanaga hoin sutaikit uin hataikit ukatha kuliakita arroz ukatwale uin ataharaki kama trakitira kana kurus de Facebook kanetan staqi no hilira uktay kana kaswa wana kasi astukata bit fasele ko int asqanagut
televisión onchukiñaq ch'amaski pachatakis que utangas chaqawkagut celular TV qoñanta sigiraktanay problemas tuns kawhans hallo como kullakita walikpin ukammaq sarant iskaki ma ch'amant iskaki ma kharuna kan kunanak chaqmaqa amtas tajas machaq amuyunak ¿cuáles son las perspectivas para el siguiente año, subsiguiente año, Cisnahay? A ver, Culiaca, kunas amtatake, bueno, amtatak viniwa unisht ayaña hiwasana lura una casa, hiwasana pueblo, una casa por atakiskanio Culiaca. Ukaja amtataki piniskiwa. Bueno, a ver, ukatua amuita sipka kiraki, a ver, kunana kasuk amputas kaspa. Kunata kanagasuk amunista esna. Sai kunana kas unista indekis utkaska kiraki. Bueno, amtatakaraki Culiaca. Pero eso sí, unista etaka pineniwa hiwasan toktawi na casa aniversario na casa sa kaukir pueblo na cancha provincia na cancha hanukaja ferias kaukaro hilana Culiaca na casa invitación a port ayanchistani entonces nana kasaranta sa kaki Culiaca kuma messenger ukaro qilqant anibkhe khawilta winak uksaro Culiaca messenger aluksaro qilqant anibkhe yastu khatwa parlakip ataki con una fecha na cansa, cursos a pasar aquí, pero generalmente nanaga mauro que se adapta porque a veces ya hay lugar en caroja invita para que todo lamentablemente ni por tan puede porque por motivos de economía también se gasta, ¿no? Pero pachahutkan como akatamat purintafkau Culiaca avisa ha saratara que o que hila Culiaca nagas ani port anquito ka Culiaca inamaya que hausapta sapachito pero mil disculpas hermanos hermanas pachahutkaniwa makatamat purinta nipkau auto te quiere aquí no propio auto tiesta avisa ha ayer sarhat ut hay poco era auto sanere que tiesta kaukan sigin hat avis pichahane oka ikiñata que utas utikara que la provincia nakan o kama Culiaca o katama maikitan por ataki haya lugar na caro pero bueno utikanio purita kanita ani chaki kaniti purita kani Culiaca alias kiu kamaja chaqas hayana kaja chamakira kipi kwatavera kharuna kana papurtan y sasensas karaki Culiaquita hampi askiu kamuyuna kaja kamso es más Culiaca rosta wa wainana caro pana kahil pacha redes sociales toqin kapjis au kamhum ham tawaqitanakas sarantap yaqayas qajollana kani au qallantap karki yaqipana kaja wat ayu kam au kat a ver kam stois na supanakaro waliki Culiaca mari panakaroja sawiristo ano Niakiwa yaqipaja qallantki kawkiritaja TikTok haluxaruwa la parte participapje cuatua panakaja por ahí gusti no acá luraña Facebook YouTube haluxana karapkat aña video naka hukampi video naka acá naija makunamte jana naka unista yapjanove hiwasan sarawinaka sakuna fiesta naka chakuna feria naka visit aña chalukamana hupanaka lurt apharakisbawa wakisiwa unist ayaña kumatua panaka fasilaki hasaki sarjatawa phasba ukata sañas pali chamais teñas bawa kiti waintawa kuna caro lurt apham kumatua kaukansa unist eta garakin panaka sa uka lurt asaha hasakwa ma qiporoha kuns lurt aña video na arsunsha fasila kwa panaka arstasip harakin awisa todavía chama ahiwasana kana ashart año utkaski nayans ma ashart año utkaski kio utkapineo entonces awisa chao tiempo wawana kaja ni tanto ashar hapketu kaja yapa kipineo gatokar chama istasip haspa hukampi hanas harasa kaukarusa yaps unist esip kispa como sarapjam, lurapjam, acá video naka. Jóvenes señoritas. Así es. Ukama Culiaquita rosh valiki port antajas así naji sakuru naga walha cholita naka Culiaquita naka señora naka señane tiktu uksan y hasta al japara con chumpanак so kam gat japanaka pro kam video naka graut ane paspa provincia tokanaka no ko walas kirakispa
Waliki kullakita arroz por antajas así, yuspagat atata ya está. Kamsnas marcachirina kar havilt añani hasta havilt así no aquí nana por así no ka provincia na kar así, ¿no? Ukama kullaka bueno, aksa Facebook haluksaro kelkanta sinipkakima hila kullakanaka kauka provincia nakansa utji kuna no sé, kuna fiesta naka utji no unishta yañataki bueno, kelkanta sinipkakim awis pachaja waliraki poxtaraki ukaki han takichikar purin hamakarakiti pero hanes ukakana yamayan hapurt asipkaraki uksa hanite purt aptama provinciaro entonces ya fiesta igual purt asipkakiraki ukuyaka Waliaskiwa. Katja ka redes sociales toquemistas tananchit hiwasau kat kelqtani pqwalkhani permayaja kullaka Ros huparch amanst irirakiwa kullaka Filemona siu kamaga Filemona kullakitaja asarakiu kamaga kelqtani. Buen día, hermana siwa. Saludos cordiales desde Buenos Aires, Argentina siwa. Saludos a la Cholita Ros y muchas felicidades y bendiciones. Atentamente, siu Filomena, hayo kamayancha Filomena. Pakelqtanitan kullakita Filomena hastual chamanst aner kullakita Rosu par walikpino kama maxaran taxaran daskakim sasina kullaka Ros huparus como hayal awina kasut haraki warmi kamas aymar kamas hayal tasinyan sasin katwal hanere que untanesip karak pero akamainirechnias kullakita chamanst ireki kullaka Ros como tharaki untanep taman kamar ganagats. Ukama kullaka waliki wa ver arunt orakinyani kullakita Filomena mahachaqmantawi macharuntawi kawkiriteja kaisa marcana Argentina marcat pacha walik pini Dios mat aparaxmawa como este kawkiriteja kaisa Argentina marcanja walja hila kullakana kasawa sarawa paraki en busca de una oportunidad saraxna no kwa trabajar así recolq así kwa aksar hutoaja priaqepasti kunash utanax añas kunax alaqt así paraki kwa trabajar paraki. Panacaro aruntata no solamente Argentina, sino también Brasil, Perú, Chile. Haniuka kikaspati walha lugar anakanoa hiwasana paisano nakasa hikatasi Estados Unidos, Madrid, bueno, seguidora nakaja huxanakatja aruntasi ni parakio katahumanaka taqero haniu taqpach países sawaikati pero tapay humanaka kitinakateja arunt unchuktani prestimanakar aruntanipsma machaqomantawimpi kaisa anqamarkanakar Waliki kullakita Ros kama waliku tant awaita karona kan sutaki tawa maimar waramham maha kama imar kullakana karus tawa waina nakarus chamaist aska kimane pone maha kasanyan exwaitata sanyan ma humildad ukam berkaukarus hayaru puris kanyana kullaka Ros yaqipachaja warmiña khaniha sakarakit hiskachawina kas warmita ki khut japonía ma profesional actan hiskachap japonisto yaqip hilana kani taqni karakit pero maha waram mahsaran askaki kullakita aymar waram maswait asiskaki como alt achiman pe wali askin qomant atata yaksat pachna nakats kullaka Ros yuspalar kullaka ukawa hiwasana lemasa hisnawa hiwasana hanyo nayaha eqiwaitkati hani waitanch munkarakti nayak kunamakteja ukamato larta palta arunt hasta ukamat sigiska kiwa hani eqiwaitanya usa walikarakit kullaka eqiwait khayres hani walikas patima katmat kunas pasas payas tukata eqiwayok khayres ukama kullaka bueno para kullaka chani sarcasi conjamos uma presentación lorta ya que para que se cómo se presenta la hermana a ver la Cholita Ros o sea radio por conjamos uma presentación y es mayor tata de callar tata es punkut pacha his kullaka bueno presentación nanaga floraptua no camarero unicata, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? O si no, aymaras, te camisaki hila kuliakana, kaskirukipanay, churujikatastanoa, aksa radio San Gabriel, hayuksana, uksanoa palakiptañan kuliakana campis, hayukumoto.
Kuliaka qallarata karaki. Ajá, vale que venía Juanita como ya está pateata casiñane o sea. Esa culiaquita de taqasiñani, culiaquita confort anernosa pakut kapunkut pacha y hasta radio suña está ahí kam. Gatha ay margano intasirena gasara pacha. Wala arki tenis radio ha se singo te vas a ana ko instan kuliaka mar. Ana qalba chujan tan. Ana qalbe hasta uñi chenya no te casiñan están. Wala que kuliaka kangat mantan kanya. Ayan wakisira ki sa radio con más salud taqawqa ambiente no sé. Con ana que sacan que tienen que escuchar hiti hit qarwasti y si suhicha y si con ese uyitanex uywasi yabi kan unha pita kala kaitu nagas chino taskit kaukats purin Juanita kayukit komancha auto sergas kiri pajas taxi mai taskar avionats anu kayu kira kichasa kom Aliko mapiu kana casa wakisira kipiu kama kharuna kani hasta ka chililiret unshuta hichagat chak achitat saram karaktana nagas kamal tachi mampigira kulyakitaros walna halyant orax mansunyan kulyakafana Ukama kulyakitaros waliki port andaha huma khanera qatar sarantaska kim kham provincia sport aska kim Naya sa provincia kani port katanda ka Corpus Christi ukan kulyakitaros pa port atanya sto intay mami tugan tokt aska tay mera mami terkatta mami kama pa concejala beregis tokotata has stay pani concejala mi tokotata has ka ukan hista sana hot stater sidut pero cholitaros ukan este anxious a ver intay chas sidut intay mami te haro wali ki kulyakitaros kamana port aska ki mais becha pacha sanot kit port anya dagot yasta ukam hama port yasta intanay como toqta pega iba que va ese sino gole aski cholita rosa manera qatar saranta aska que familia tata wali que kuliaka yos pagar pene kuliaka Juana comeraki kuliaka Mari achar portayana festa o katoli kuchipni khatastra bueno mañana kan sport así que quiere que vamos a necesitar tu caja tiene que rosa más sapa bien esa cosa tú mayatis rato cotas Vale que kulyakita pambarus que aitan royero parus halel ora kiñano pa waino churaki wastu panaka hasta kulyakita nak ir paniñan amaita siskaragakan aski como kanak halel añaraki redes sociales toquesa como halaya pansoñani ¿cómo te despides Ros de la audiencia? Bueno, pues hermanos, hermanas, muchas gracias, hermanas más que todo, de aquí, los que conducen, los que trabajan, a todos los hermanos, hermanas acá en Radio San Gabriel. Muchas gracias por hacernos esta invitación, pues. Y también un gran saludo para nuestros seguidores, quienes se encuentran en otros países, ya sea pues nuestros paisanos o también gente de allá, digamos, del extranjero. Muchas gracias, pues estaremos siguiendo con nuestros videos, mostrando lo que nosotros hacemos, lo que en nuestros pueblos acontece. Y muchas gracias, hasta luego, amigos, amigas, hermanos, hermanas, maya kamapana, maya videona kapasini prakirakiwa. Muchas gracias. Alaya sabañano pato asis kita wajañan por chimpana kampu saran harakiñan. ¿Listas? ¡Sí! Del 24 de octubre al 3 de diciembre se pagará el bono Juancito Pinto. De primero de primaria a sexto de secundaria. De escuelas fiscales y de convenio. ¡Sí! Podrán cobrar en el Banco Unión y otras entidades financieras. Los padres o apoderados deben llevar sus cédulas de identidad y la de su hijo o hija. Por una educación de calidad, ¡rumbo al Bicentenario! Ministerio de Educación.
Mauri, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Te cuento que acabo de defender mi tesis, pero estoy averiguando una entidad que me pueda proteger mi tesis. Bueno, para la protección de tu tesis, te recomendaría que puedes ir a protegerlo en el CENAPI. ¿CENAPI? ¿Qué es eso? Es la entidad que se encarga de la protección de tesis y en algunos casos de proyectos de grado. ¿Tiene oficina en el Alto? Claro, sí tiene. Si quieres te llevo. Por favor, Mari, vamos. El CENAPI Regional El Alto está en la avenida Juan Pablo II, edificio multicentro El Ceibo Limitada, piso 2, oficina 5B, bloque B, zona 16 de julio. El CENAPI protege tu creación. ASFI trabaja para que nuestro sistema financiero sea sólido, solvente e inclusivo. Con la aplicación de políticas económicas adecuadas, hoy tenemos indicadores que muestran la capacidad de ahorro y confianza de la población. Los depósitos a octubre de 2022 sobrepasan los 218.000 millones de bolivianos. Los créditos mantienen un ritmo dinámico y superan los 211.000 millones de bolivianos, mostrando la recuperación económica del país. Los créditos de vivienda de interés social son más de 30.000 millones de bolivianos y los créditos al sector productivo suben a más de... de la carrera de Ingeniería en Industria de Alimentos. Estoy a cargo de todos los centros productivos, la principal que es panadería, cárnicos, lácteos y cereales. Nosotros aquí formamos a los estudiantes con el fin de que ellos podrían hacer su formación académica de forma práctica, tanto de forma industrial, siempre y cuando revalorizando, conociendo los conocimientos, la filosofía de la universidad, que son trabajando con nuestros productos andino-amazónicos. Por ejemplo, en este caso nosotros desarrollamos una planta de panificación con todo tipo de harinas integrales. Por ejemplo, cuando hacemos los panes, hacemos pan de quinoa, pan de haba, pan de soya, de tarwi, arveja, haba, así con el fin de que tenga más aporte de valor nutritivo. También nosotros como carrera, como somos una universidad indígena, siempre manejamos la filosofía de no mantener ningún uso de químicos, totalmente ecológicos, naturales, y obviamente utilizan todas las técnicas industriales, los conocimientos científicos. ¿Para qué? Para que nuestro producto tenga mayor tiempo de vida útil y sea más nutritivo y más valorable. Somos unos indígenas Tupac Katari que aquí nosotros trabajamos de manera internada, entonces, por lo tanto toda la producción a diario que se produce de pan se queda directamente para el consumo universitario, y tenemos una cantidad excesiva que hacemos una comercialización interna en aquí. Normalmente salimos a los mercados de aquí al lado de Guarina, Batallas, más que en la carretera. En todo caso, los propios compañeros administrativos nos hacen la comercialización. Tenemos una planta capaz de instalada que son 8 quintales diarios. Nuestro proceso inicia lo que es aquí, nuestro almacén de materia prima. Una vez que se hace el pesado de nuestra materia prima, pasa lo que es al amasado, del amasado pasa, depende del tipo de pan o del tipo de producto que estamos haciendo. Bien pasa por el sobado o directamente pasa lo que es por el formado de la galletera. Una vez formada la galletera pasa lo que es nuestra cámara de fermentación, ahí se controlan todos los tiempos, temperaturas, presiones, directamente pasa lo que es al horneado. Todo el proceso tiene un tiempo de 2 horas. Desde el momento de inicio hasta el final, en 2 horas el pan ya tiene que estar totalmente cocido, embolsado. Una vez formado pasa a la fermentación. La fermentación es una fermentación seca porque como este pasa directamente con el fritado. Esto ya no entra al horno, directamente son fritos esto. En aquí hacemos justamente todo tipo de productos panificados. Esto engloba lo que son productos panes, masitas, queques, donas que son horneadas. Justamente ahora para la época de Navidad vamos a empezar a producir lo que son los panetones. Aquí no, están fortificados con harina de quinoa. No podemos trabajar con el 100% por el alto contenido de lo que es de la saponina, de un poquito puede dejar amar, todo eso. Entonces tienen lo que es fortificado con un pequeño porcentaje de quinoa. Mi nombre es Daniel Ramos Quispe. Estoy haciendo mi pasantía y egresé yo y terminé. Sí, estoy haciendo mi pasantía aquí en el área de panificación. Lo que hago es lo que me ayuda a hacer pan, todo lo que la galleta, todo eso. Todas las masitas. Sí. Mi nombre es Lara Mariana. Yo también estoy haciendo pasantías aquí en el área de panificación. Nosotros nos encargamos de, más que todo, supervisar a los estudiantes en el transcurso del proceso del producto, lo que es de los panes, de las galletas, que esos son los que más sale a la venta.
Acá pasamos con 30 estudiantes y también a la cabeza del ingeniero William Flores, que está a cargo del área, lo que es cárnicos. Nosotros acá en la planta realizamos lo que es diferentes productos. Más que todo, cabe recalcar lo que es, realizamos productos, se podría decir 100% ecológicos. Por ejemplo, acá tenemos lo que son los chorizos, que recién estamos envasando aquí con los estudiantes, que ayer se ha realizado lo que es el proceso de embutido. Entonces, hoy estamos haciendo lo que es el envasado. Entonces, aquí tenemos lo que es el chorizo. Aquí también tenemos lo que son las hamburguesas. Tenemos más, realizamos más diversidad de productos, lo que son los ahumados, por ejemplo, del lomo ahumado, pollo ahumado, recientemente lo que hemos innovado acá en el centro productivo. Pollo ahumado, salchichas, mortadelas y tipos de chorizos también realizamos. Con eso estamos abarcando aquí en el centro productivo juntamente con los estudiantes. Tenemos lo que es la cortadora. Esto nos sirve lo que es para cortar lo que es queso de chancho. Chavisampi, Sarantas Caractan, Cuyacanaki, Lanaca, Pachara Tip Jañani, 10 de la mañana con 34 minutos su camagio. Chamas Irina Casa Sutjarak Chehay, Panacampis Portañapi, Askikiraki Hampi, Banco Sol, Kamsani Praktamsa, Manakawal Hamaranaka, Nanakampir Nachtasip Karakta, Chamas Asiska Kiñani, Siu Panakaja, Nanakachol Kamtawim, Manakasarandap Kipan, Yanap, and Monap Haraxmana, Ukharusti, Saraki, Ukamahmaisa Toket, Hayast, Akahutiruna Kaskunarus, Kunam Tawinex Sarant, and Ukanax Wakt, Ekinyansiwa, Kolkasit Hiltain Monapta, Kolkasituchan Ut Hiltain Takolki, Might Abhama, what Hiltay Abhatasiv. Hanuka kolkasich imasipta ukat ukachka ukaran iman utje aksara panoya pumnanaka hilera kasip kamau sasino amt anipharak. Ukamawi cheste cascada orgullosamente boliviana jupanaka uhaita sipharaki esta corunaka agua sport ukamalta zapata machaqa etiqueta ukane harakiba ukamasti esta ka agua sport ukaste sabor santo ukamaraki Haniwa azucaranikis, haniwa sengas, siwanakunaga azucanikis, ukamat altasipam sabor a limón, agua sport, como usted si no hay tasipharaki, agua sport, uxankirina caport anipre, hay tasipharaki, sabor a limón, si no hay tasipharaki, pangas jabil tataraki. Chicuche katok añan kuya kamari jabil tataraka porta haraki. Hayo kamama pachara tip tarakiñani katok añani ichaja ka grupo azur uxatoket port anoyapharaki upanaka kolke tokesti kun hamasa irt añaspan hildein takol kalu kuarunis apharakini ukamaja inversión económica empresarial ha ukamata ukambis kuyaka Vanessa Córdoba kuyaka Marina Conde panaka kankapharaki kumapanaka katok añani kuyaka Vanessa paro Vanessa bienvenida a Radio San Gabriel. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando también. Bueno, en esta oportunidad el Grupo Azur está viniendo a hablarles sobre inversiones. Bien, digamos, hay distintos tipos de inversiones, ¿no? Hay inversiones inmobiliarias, inversiones empresariales, inversiones bancarias, las más conocidas. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre una inversión empresarial, ¿no? Entonces, nosotros somos una empresa que estamos trabajando también con Tienda Hogar, que es una empresa que se dedica a la venta de electrodomésticos del hogar. Y ya tenemos, bueno, esta empresa ya está 7 años ya aquí en la ciudad de La Paz. Entonces, bueno, para que esta empresa vaya y crezca, en estos momentos necesitamos inversiones. Entonces, es por eso que estamos viniendo a darles, digamos, a conocer sobre este tipo de inversión, ¿no? Sobre los intereses, sobre cuánto uno gana, sobre qué porcentajes de inversión de dinero se necesita. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, que la empresa ya está 7 años aquí en La Paz. Contamos con tiendas que en la zona sur. Tenemos la primera tienda que está en Achumani,
Después tenemos otra tienda que está en Chasquipampa y otra tienda que está en Villa Fátima. Y hace un año atrás ya se abrió nuestra primera tienda en la ciudad de Santa Cruz. Como objetivo principal de esta empresa, Tienda Hogar, quiere abrir en los 9 departamentos tiendas comerciales dedicadas al rubro de electrodomésticos, ¿no? Entonces, para eso, y vuelvo a reiterar, necesitamos inversionistas. Y bienvenida a la otra hermanita, vamos a recibir a la Marina Conde, también complementarle sobre las empresas. Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas, acá también a los locutores. Bueno, yo también invitarles, ¿no?, a formar parte de esta tienda comercial que ya, como dijo mi compañera, tiene 7 años ya de vida, es algo legal, tiene todo legalizado, es una tienda física, como se puede ver, segura, para una inversión segura y legal a la vez. Entonces invitarles, ¿no?, a los radioescuchas que están interesados en invertir. Hoy en día sabemos que con la economía y demás a nivel mundial tenemos que saber invertir, ¿no?, más que ahorrar, porque sabemos que el ahorrar, el dinero está guardado, pero cuando invertimos tenemos ganancias, y buenas ganancias en este caso que estamos nosotros invitándoles, porque Tienda Hogar tiene uno de los mejores intereses de ganancias, ¿no?, a diferencia de los bancos o de alguna otra entidad bancaria, ¿no?, que solamente nos ofrece hasta el 3 o hasta el 5% de interés. En cambio, Tienda Hogar nos ofrece un interés más elevado. ¿Para qué? Para que nosotros también sabemos dónde invertir, ¿no?, que es a partir de del 15% de interés que tenemos según la cantidad de inversión. Bueno, es un aspecto importante. Igual aquí sería gana que ya tip jañas colqueto irna caña pao colque Ani imata quiña patsa sino otjerekencha. Vanessa, un poquito también dar a conocer a la población, a ver cómo empezar a hacer esto, reiterar, ¿no?, dónde ubicarlos a ustedes para trabajar. Ya, muy bien. En cuanto, digamos, a esto, a la inversión, la gente siempre quiere algo seguro, ¿no? O sea, ¿qué seguridad la empresa le da para que no pierda el dinero? ¿No? Porque hemos visto muchas veces y se escucha mucho sobre estafas, pero esta empresa es totalmente legal. ¿Qué es lo que nosotros les ofrecemos? Nosotros les ofrecemos un contrato con la empresa, con el gerente general. Después, si bien el inversionista quiere, se hace con un notario de fe pública el reconocimiento de firmas. Y muy aparte de eso también les damos toda la documentación sobre impuestos, estamos con el Ministerio de Trabajo, también tenemos el impuesto a la alcaldía, o sea, todos esos papeles que nos garantiza que somos una empresa legalmente establecida aquí en La Paz. Y bueno, muy pronto vamos a llegar ya a nivel nacional, ¿no? Y en cuanto, bueno, en eso es en la legalidad. Y en cuanto a los porcentajes, como dijo mi compañera, son muy buenos porcentajes anuales que se dan. Es a partir del 15% hasta el 23% anual. Entonces son muy buenas ganancias anuales que se les da, que la empresa se les está dando a los inversionistas que van a formar parte de este grupo. A ver, ¿algo más que podemos decir, Marina? Bueno, yo les puedo recalcar ahorita las oficinas que tenemos ahorita como puntos de información, ¿no? Porque las oficinas centrales, como lo dijo mi compañera, está en Achumani, es donde también ya se hace el contrato con el gerente general de la empresa, pero las oficinas de información tenemos en la ciudad de La Paz, que es en la avenida Montes, al lado del Excine México, el número de la puerta es 613, oficina 204 en el primer piso, subiendo las gradas. Obviamente en esta oficina es previa coordinación, porque como estamos también con otro tipo de inversiones que manejamos, a veces no estamos en la oficina, entonces previa coordinación nosotros les esperamos a los clientes. Y tenemos otra oficina acá en el Alto que está en La Ceja, que está en la calle 4, la avenida 6 de marzo, número 505, Torre León, entre la calle 4 y 5, bloque A, segundo piso, ¿no? Al lado de Rodolfo Paz.
Maliki monete marca chirinaka ñaw es parakta gasti panaka port ani para que inversión económica uxtoqita con hamas qalqamna tasiña con hamas mayt asiña taqi kanakatwa uñesta eskaraki qanasta eskaraks monete marca chirinaka. ¿Cambisti? Pachequeje Colecamar. Tal vez finalmente reiterar, no sé, la dirección, invitar a la población, hermanas. Bueno, por mi parte, les vuelvo a nombrar las dos oficinas de información que tenemos acá en la ciudad de La Paz, que está en la Avenida Montes, al lado del Ex Cine México, puerta 613, oficina 204. Y en la ciudad del Alto, que está en La Ceja, en la Avenida 6 de Marzo, Torre León, número 505, entre calles 4 y 5, bloque A, segundo piso, al lado de Rodolfo Paz. Nuestros números de contacto, ¿no? De mi persona, Marina Conde, es el 758-70023. De mi compañera Shirley o Vanessa, el 795-99-525. Así que bueno, que están todos cordialmente invitados para ser parte de esta empresa, ser inversionistas exclusivos. No se olviden de que bueno, los inversionistas que se están buscando es por un cierto tiempo, ¿no? Porque hasta que la empresa ya crezca y todo, entonces solamente es por un tiempo. Entonces no dejen pasar esta oportunidad para ser inversionistas de esta empresa, apoyar también, ¿no?, a empresas bolivianas que están surgiendo y todo eso. Pero para más información ya tenemos las oficinas, los puntos de información aquí en el Alto y también en la ciudad de La Paz. Bien, hermana Marina, hermana Vanessa, hasta otra oportunidad. En otro también vamos a estar nosotros conversando al respecto. Gracias por la visita, Jiquisincama. Gracias, muchísimas gracias. Gracias y hasta otra oportunidad nos veremos, ¿no? Muy bien. Walixo mañana como tu acuyaquitanacan para uskip tawaita no panakas comport anuaya paraki marca chirina kichasti. Panakar hallaya sawarakiñan chahaya qahilambre karuskip harakiñan kama panakar hallal tawañan panakar comport anipka ixatoqan asip haraka kamata. Chichastiña Oxan Jaraquine, Centro de Capacitación Empresarial y punto C, Crecimiento Oxan Kiriwa Oxan Jaraqui, licenciado Gonzalo Jupan Barosquiptaraquí. Bienvenida, hermano Gonzalo. Muy buenos días, hermanas. Me han agarrado ahí en Opsay ahora que estamos en el Mundial. Bueno, pues muy feliz de estar acá en la radio. Un abrazo muy grande y un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos han escrito el día de ayer en esta convocatoria que hemos realizado, ¿sí? Sorprendido de verdad. Realmente nuestra gente de provincia, nuestros hermanos y hermanas quieren salir adelante, quieren progresar en la vida y eso nos llena de mucha alegría y nos da muchas más fuerzas para trabajar, ¿no?, a nivel nacional. Por eso después de bastante tiempo estamos retornando con esta gran oportunidad, no solamente de que tú te eduques o te capacites, sino también que tengas una oportunidad de trabajo, que es lo que buscamos, ¿no? Toda persona que se esfuerza, se sacrifica, gasta tiempo, esfuerzo, dedicación, se quema a veces las pestañitas estudiando, invierte unos pesos, obviamente es con la finalidad de poder mañana recuperar lo invertido, porque la educación no es un gasto, es una inversión, que mañana tiene que volver a ti multiplicado pues por mucho, para que tú tengas una mejor calidad de vida, a que la gente siempre piense en tener pues un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Soñamos en tener nuestra casita, que sea una buena cuenta bancaria que tal vez no te cause muchos problemas a nivel económico, un buen futuro. ¿Quién no quiere darle una mejor educación a sus hijos? Y tantas cosas que lastimosamente pues lo hace el dinero, ¿no? ¿Y cómo conseguimos dinero? Pues teniendo un buen trabajo, teniendo obviamente una buena fuente de ingreso, trabajando en una buena institución, quien sabe que te pueda pagar muy bien, pero para eso también tú necesitas tener capacitación y un respaldo. Y justamente para eso estamos trabajando. El día de hoy, atención hermano o hermana que estás escuchando la radio, si tal vez estás buscando una fuente de ingreso, una fuente de trabajo, tal vez te gusta el mundo del comercio nacional, internacional, o tal vez ya eres comerciante. Actualmente con esta situación también de la pandemia que recién todavía no está pasando, pero hemos pasado 2 años tan terribles, todo el mundo se ha vuelto comerciante, ¿no? Hemos tenido otras actividades y demás, y mucha gente se ha quedado ya como comerciante, porque ha visto que el mundo del comercio a veces se gana más que un profesional, ¿no es cierto? Es la verdad. A ver, si tú te fijas tu zona, en tu barrio, en cualquiera, la mejor casa, etcétera, etcétera, tu barrio, no es pues del ingeniero, no es del licenciado, es del comerciante del barrio, ¿sí o no?
que cada año está cambiando sus autos 0 kilómetros y demás cosas, ¿no? Entonces el mundo del comercio te da mucho ingreso económico. Y justamente para eso, que no es algo difícil, la gente lo ve complicado, pero no lo es. Gente que incluso ni ha estudiado hoy en día, pues tiene mucho ingreso económico, viaja a China, viaja a Estados Unidos, viaja por el mundo, ¿no? Realmente, pues, mis saludos a toda esa gente que así, sin capacitarse, ha podido salir adelante, pero ahora queremos darte un empujoncito, una mano. Así que el día de hoy, atención, vamos a colaborar de manera directa a 50 personas. Ojo, esta convocatoria, esta ayuda es solamente para la ciudad del Alto y sus provincias, por si acaso. Son 50 personas que pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser gente joven desde los 17 años hasta los 100 años, gente mayor también, jóvenes, señoritas. Está saliendo más de 50,000 bachilleres que han salido acá en la ciudad del Alto, y ni hablar también de provincias, se sumará un poco más. Gente que está buscando ahora qué voy a hacer de mi vida, dónde voy a estudiar, qué voy a hacer, ahora no hay platita, peor todavía para pagarme una universidad privada, etcétera. Esta es una gran alternativa. ¿Por qué? Porque estas 50 personas, hombres y mujeres, les vamos a dar la oportunidad de que ingresen al mundo de aduanas. ¿Te gustaría convertirte en aduanero, en aduanera, tal vez en asistente aduanero? Porque hay que empezar de abajo, ¿no? No vamos a decir, vas a entrar de jefe, de gerente, eso es mentira. Vamos a empezar desde abajo, como ayudante aduanero, auxiliar se llama, ¿no? Auxiliar aduanero, como asistente aduanero, como operador aduanero, como gestor o tramitador aduanero, como agente aduanero. Y eso no hay que estudiar años, no, es fácil. Obviamente ya agentes despachantes, inspectores, supervisores y demás, eso sí, hay que estudiar mucho más. Pero vamos a nosotros agarrar y empujarte para que tú ingreses a este mundo. Y para esto, ¿qué necesitas? Necesitas tener conocimiento o capacitación por lo menos básica, ¿no? En este caso, no es necesario que estés estudiando años, nosotros te vamos a capacitar primero en solamente 3 semanas. 3 semanas, sí. Bueno, normalmente el curso dura 3 meses, pero nosotros lo vamos a hacer en 3 semanas porque también sé que hay mucha gente que no tiene tiempo. Entonces, lo vamos a hacer acelerado, intensivo, 100% práctico y personalizado. Un curso que va a ser virtual, pensando en nuestros hermanos de provincia, que no pueden estar viniendo todos los días a pasar clases, gasto de pasaje, tiempo. Hay mucha gente que incluso hasta alquila cuartitos y demás, mucho gasto, ¿no es cierto? Entonces el curso va a ser virtual por internet, así que con tu celularcito tranquilamente puedes pasar tus clases por internet de manera virtual. Ahora que está de moda, hasta las guaguas han pasado en toda esta pandemia clases virtuales, así que no es nada del otro mundo, es súper sencillo. Clases en vivo van a ser, por si acaso, desde la comodidad de tu casita. 3 semanas te vamos a enseñar a realizar todo lo que es aduanero. Por ejemplo, importaciones, exportaciones, aduanizaciones, desaduanizaciones, sistema arancelario, costos, presupuestos, liquidaciones, todo lo que necesitas saber para poder trabajar de manera inmediata. Terminando el curso, después de 3 semanas, te vamos a otorgar 3 certificados, no 1, 3 certificados con resolución ministerial a nivel nacional, otorgados y avalados por el Ministerio de Educación, para que tú tengas un currículum y con eso ya capacitado puedas trabajar de manera inmediata en cualquier institución aduanera. Ojo, a nivel nacional, no solo en el Alto, sino a nivel nacional. Puedes trabajar tanto en la parte administrativa como en la parte operativa. Así que si te interesa esta gran oportunidad, atención, en este momento me tienes que enviar un WhatsApp o un mensaje de texto con la palabra aduana al número, toma nota, 67 100 120. 67 100 120 es el número al cual tú tienes que mandar un WhatsApp o un mensaje de texto con la palabra aduana. Facilito, escribes la palabra aduana en tu celular y lo envías por mensaje de texto al número 67 100 120. O puedes mandar un WhatsApp, este número, el 67 100 120, lo agregas a tu WhatsApp y mandas la palabra aduana, facilito, al 67 100 120. Vamos a recibir los mensajes solamente por 20 minutos nada más. A partir de este momento tienes 20 minutitos como máximo para poder enviar un WhatsApp o un mensaje de texto con la palabra aduana al número 67 100 120. Dentro de 20 minutos vamos a escoger 50 numeritos. Si tú tienes la gran suerte de ser escogido, de ser seleccionado, ojo, si vives en el Alto, en cualquier zona del Alto, hoy mismo tienes que pasar por nuestras oficinas a inscribirte. ¿Qué necesitas? Solamente la fotocopia de tu carnet de identidad, ojo. Y si vives en provincia, no vas a poder llegar hoy mismo, así que las personas, los hermanos que viven en provincia, tienen plazo hasta el día de mañana. Estamos atendiendo desde las 8:30 de la mañana hasta las 7:30
9:30 de la noche como máximo. Y esto máximo hasta mañana, ¿por qué? Porque obviamente el curso ya empieza este lunes. Esto es súper rápido. Este lunes ya arrancamos el curso, 3 semanas te capacitamos, te certificamos, te entregamos tu currículum y a trabajar, se dijo. Así que si quieres, te gustaría ser parte de una institución aduanera, trabajar como asistente aduanero, auxiliar, operador, gestor, tramitador o agente aduanero, nosotros vamos a capacitar a 50 personas del Alto y sus provincias. Solamente tienes que mandar un WhatsApp o un mensaje de texto con la palabra aduana al 67 100 120. Facilito el número 67 100 120. Ahora, si te preocupaba el costo, algo que ayer me dijeron bastante, nos han llamado, como les digo, pucha, todo el día, y nos decían, pero dice que es caro. Sí, normalmente este curso te va a costar más de 3.000 bolivianos. En nuestra institución, el costo real normal es de 2.450 bolivianos, porque normalmente pues, se paga una matrícula, se paga 3 mensualidades, se paga el material de estudios, se paga los certificados, ¿no es cierto?, como en cualquier institución privada. Pero en este caso, no te asustes, no te preocupes. Estas 50 personas que nosotros vamos a ayudar, ojo, solamente van a cancelar, van a pagar 350 bolivianos y ni un centavo más. ¿Qué quiere decir? Que con 350 pesitos te inscribes y listo, ya no pagas ni un centavo más. En los 350 bolivianos que tú pagas al inscribirte, está incluido el curso completo, está incluido todo el material de apoyo audiográfico y audiovisual para todo el curso, y obviamente también está incluido los 3 certificados con resolución ministerial a nivel nacional, por si acaso. Eso es bien importante, que tú no solamente puedes ejercer acá en La Paz o el Alto, sino en cualquier departamento del país, e incluso fuera del país, porque no te olvides que es comercio internacional y administración aduanera. Así que si quieres convertirte en aduanero, en aduanera, no importa si no sabes nada, no es necesaria la experiencia. Si no sabes nada, pero quieres entrar a este mundo, no hay lío. Para eso es el curso de capacitación. Nosotros te vamos a enseñar desde cero. Solamente necesitas ganas de aprender, ganas de trabajar, ganas de salir adelante y de darle una mejor calidad de vida a tu familia. Así que no te olvides del número, esa es la clave. Tienes que mandar un WhatsApp o un mensaje de texto con la palabra aduana al número 67 100 120. Mándame un mensaje de texto o un WhatsApp con la palabra aduana al 67 100 120. 67 100 120 es el número al cual vamos a recibir los mensajes de texto y los WhatsApps con la palabra aduana. Como te digo, solo por 15 minutos más, porque ya han avanzado los minutos. Dentro de 15 minutos escogemos los números. Si eres escogido, nos comunicamos contigo. Te vamos a dar la dirección de nuestras oficinas para que puedas inscribirte. Ojo, una sola vez vas a venir a nuestras oficinas. Estamos en el centro de La Paz. No tenemos lastimosamente oficinas en el Alto. Estamos en el Prado de La Paz. Todo el mundo conoce. Te vamos a mandar la dirección exacta. Vienes con tu carnet, tus 350 bolivianos, te inscribes, eliges tus horarios, horario que vos quieras. El lunes arrancan las clases y listo. 3 semanas te capacitas. Ojo, te entregamos tus certificados y a trabajar, se dijo, en el mundo de aduanas. Así que bueno, con esto me despido. Envía un WhatsApp o un mensaje de texto con la palabra aduana al 67 100 120 y el día de hoy de verdad puedes cambiar el rumbo de tu vida. Esta campaña está llegando de verdad para gente que realmente lo necesite y lo aproveche. Muchísimas gracias, hermanas, hermanos, y bueno, espero que pues este apoyo llegue a gente que realmente lo sepa aprovechar. Un abrazo y conmigo hasta otra oportunidad. Muchas gracias, hermano Gonzalo. Kamatua Gilataja Purtaneraki, ya está Javid Apartama Gilat Puliacanaca, Jukamasti, ya está Pachaki Van Akipon Haljaraki, Tunkalo Pachat Hanyawa Pishkatunga Sohtanik Atanacampe, Jupenicamasti Radio Niati Venegapam Porque solo no destruyas más tu vida. Estamos para ayudarte. Si tienes problemas de alcohol o drogas, Remar te brinda una mano amiga. El ingreso es inmediato. Llámanos en La Paz 705-31007. 231-2106. Cochabamba 701-55127. 472-3038. Santa Cruz 785-08272. 764-83237. Visítanos www.remarbolivia.com.
Hoy en día nos estamos encontrando ubicados en el taller de confecciones, ¿no? Y tenemos una pequeña muestra que es de un vestido de novias en la materia de alta costura que los estudiantes trabajan, ¿no? Entonces vamos a pasar un poquito para conocer el taller de confecciones de la casera. Tenemos un poco el stock de las prendas que hemos cumplido y hemos tenido algunos pedidos, ¿no? Ropa deportiva, ropa de trabajo, ropa industrial y algunos adornos que ven a ser de accesorios, almohadas, billeteras, mochilas y todo aquello, ¿no? Son stocks a pedido que entregamos para colegios. Aquí tenemos un trabajo, ¿no? Que es en la materia de alta costura y están elaborando un saco de alta costura que es en paño, ¿no? Entonces es un trabajo de investigación que están desarrollando los estudiantes y lo van a aplicar un bordado con iconografías aymaras, ¿no? Este es en el área de confecciones, ¿no? Y el material que se requiere para poder hacer todo el proceso de confecciones, la regla, el pellón, la entretela, las almohadillas, los papeles y todo el material que se requiere para poder hacer el molde y patronaje. Tenemos una maquinaria moderna y completa, máquinas electrónicas, computarizadas, automáticas, y tenemos atracadoras, retonadoras, hojaladoras, ¿no? Como podemos ver es, como se dice, digital. Son las últimas maquinarias que hemos adquirido este año y los estudiantes utilizan para poder hacer el proceso de confección. Ahora estamos en el taller de tejeduría industrial, en el cual tenemos una marca registrada, ¿no? En Senapi, con el nombre de Tesitex. Nosotros ofrecemos chompas, chalinas, mantillas, calcetines, tobilleras, todo lo referido al tejido industrial y artesanal, ¿no? Entonces tenemos algunas muestras de una chompa de trabajo, chompa juvenil y chompas de alpaca. Esta es una chompa de alpaca elaborada aquí en la casera, los estudiantes lo han trabajado, ¿no? También tenemos productos esta es una ruana que es para señorita, ¿no? Las cholitas utilizan mantilla y esta ruana es para señoritas, ¿no? Doble cara a nivel industrial, ¿no? También hacemos chalequitos. Este es un proceso industrial, empieza y termina el proceso, ¿no? Material acrílico, ¿no? Y podemos ver aquí la variedad de chalinas que tenemos. Este es un chal, una chalina para abrigo, ¿no? O para las personas que trabajan en la oficina, ¿no? Entonces ellos, doble chalina, como se dice. Podemos pasar más aquí, y aquí tenemos una ruana, ¿no? Una zonita, una mantilla para señoritas, doble cara, ¿no? Igual producido por los estudiantes aquí en la carrera de Ingeniería Textil. Y también una chompa de alpaca, una chompita de alpaca, es teñida natural con índigo, el color azul, ¿no? Y nos llega un pedido, nosotros hacemos las medidas y el teñido especial, ¿no? Y esto es lo último que hemos sacado, que estamos produciendo, son las chompas de la carrera de Ingeniería Textil. Se les va a dar a cada docente, a cada administrativo, el mercado interno que nosotros tenemos. Y los últimos ponchos que hemos utilizado, ¿no? Las autoridades y los graduados en la graduación. La última graduación que ha habido la semana pasada son los que nosotros hemos elaborado aquí en la carrera. Eso es, ¿no? Y aquí podemos ver a los estudiantes, están hilvanando, están semanando, haciendo el proceso de cada técnica. Mi nombre es Noemí Chávez Poma, soy de la comunidad Belén, provincia Masuyos. Yo por el motivo por el cual elegí la carrera es, me gusta lo que es los diseños, los tejidos, más que todo cómo se diseña un tejido artesanal, también industrial. En ese ámbito es lo que más quiero especializar en la carrera de Ingeniería Textil y llevar más allá esos ámbitos de lo que es de tejidos. Estamos realizando lo que es el brocheado de lo que es una prenda ya acabada de lo que es de la máquina. Es lo que hacemos, el brocheado para
ya entregarlo una chalina acabada, o sea, de esta forma. Lo que sale es unas aberturas donde que las chalinas, esta parte es lo que hay que grochear. Entonces, una vez grocheado es donde ya es una prenda acabada. Este es de tejido punto. Nosotros fabricamos calcetines de fútbol, medias de fútbol, ¿no? A pedido del cliente, con todo el diseño que nos piden, ¿no? Entonces la máquina ahorita está haciendo cambio de hilo y va a estar tejiendo cada un minuto toda la cantidad que queramos en calcetines. Pues eso es donde va a unir la abertura del calcetín, ¿no? Y lo va a cerrar. Una vez que se hace eso, pasamos al planchado y aquí podemos planchar. Está con temperatura, ¿no? Y sacamos. Solo 3, 4, 5 segundos y volvemos a colocar otra media. Y a planchar directamente, ¿no? Pasa y a otro calcetín, ¿no? Esta es una tejedora de calcetines de fútbol y aquí tenemos otra que es de tobilleras, que son más pequeñas, ¿no? Y ya estaba trabajando normal, ¿no? Los pedidos aquí tenemos 2 personas que estamos responsables, uno del Centro Productivo Textil, que es la ingeniera Juana, y mi persona, que es el director de casera, ¿no? Entonces el número de contacto de mi persona es el 72 31 34 05, ¿no? También estamos en redes sociales como Casera Ingeniería Textil. Ahí atendemos pedidos exclusivamente. No tenemos mucho stock, pero sí es el pedido a exclusividad, como se dice, el diseño, el color, toda esa exclusividad del pedido que nosotros trabajamos, ¿no? Programado, esto ya debe ser como 4 chalinas en uno, como 5, ¿no? Ya es sacar nomás, ¿no? 1, 2, 3, 4 chalinas en uno. Yo soy, ¿no?, de provincia Franz Tamayos, de municipio Pelichuco, de comunidad Antaquilla. He recorrido esta carrera porque mayormente en esta área me he dedicado es porque siempre me ha gustado las partes de diseños y sistemas, y aquí se puede manejar como es el software, que es el CAD, CAE, CAM, y es lo que más me ha interesado a mí, y por eso también en esta área he estado, es donde más me ha gustado, que es el diseño y la programación de los sistemas, que es más automatizado ya. Siempre me ha gustado que sea más rápido ahora actualmente, no así como antes, ¿no? Se tardaba, esto no había, no se podía hacer estampado, así que hacía más tiempo, ¿no? Y ahora con este software es un proceso más rápido para terminar más cantidades, ¿no? Bueno, yo soy de la comunidad del Uribay, diré de provincia de Uribay, de la comunidad de Totora, ¿no? Entonces estoy aquí en esta carrera, ya voy en mi 4º año, ¿no? Por la cual elegí esta carrera es lo que más se maneja, lo que es amplio, ¿no? Como ustedes han debido de ver, tenemos diferentes tipos de áreas. Solamente la carrera de ingeniería textil no es solamente costurar como lo ven, ¿no? Entonces, nosotros tenemos distintas áreas, entonces de esa manera es lo que yo he elegido esta carrera. Ahora, en esta oportunidad, vamos a continuar. Estamos en la carrera de Ingeniería Textil, específicamente en el laboratorio de análisis de fibras, ¿no? Entonces, vamos a pedir a nuestros estudiantes que nos pueden hacer una breve explicación de las máquinas que están en funcionamiento y de qué función tienen, ¿no? Nosotros hacemos certificación aquí, análisis. Alguien puede comprar un hilo del mercado, a veces te dicen es algodón o es caméridos, y alguna vez tiene mezcla. Entonces, hay centros productivos en el cual nos piden para poder garantizar si tiene 100% alpaca, 100% oveja. Para eso necesitamos el laboratorio, y esta es la función de este laboratorio. En la parte de esto se proyecta directamente en la computadora, pero también se le puede hacer una impresión y vamos a calcular el diámetro de la fibra, donde usamos la captura y calculamos. Para ver el diámetro simplemente es como que observamos la calidad
Y de la calidad viene el título, la vellosidad también. Y no simplemente tenemos este microscopio, también tenemos el microscopio manual. Este microscopio ya se puede ver de manera más, sí, en la parte digital en sí. Y también podemos ver aquí la tabla de apariencia. Esto ya es para calcular, para calcular la calidad, la vellosidad, si es que tiene vellos o si es que tiene NEPs también. Y de este lado podemos ver la balanza de humedad. Esto es donde se calcula la humedad de la fibra en sí, ya no es del hilo, de la fibra, que primeramente es como que calculamos su humedad. Bueno, explicándole sigue, ¿no? La balanza de humedad, siempre cuando lo vamos a usar, la fibra que vamos a utilizar puede ser natural, sintética, siempre debe ser mayor a 1 gramo. Yo estoy metiendo ahí 1 gramo 606. Lo que vamos a hacer va a ser empezar. Y las fibras que siempre vamos a utilizar o que tenemos siempre va a tener un grado de humedad, aunque miren aquí, yo he metido esta fibra, es una fibra sintética, tiene un grado de humedad, pero nosotros no lo podemos observar, ¿no ve? Entonces eso es lo que hace esta fibra. O sea, para parar el botón rojo siempre va a ser eso. Kumata wakichirisampi saranta aquí por eñano kama kuyakanaki lanaka y chasti niaraki wakan karaki doctor Alfredo Condori Pamparuski Jaraquiñani, Bacharati Cañani. Doctor, bienvenido a Radio San Gabriel y hablemos un poquito de juicio oral en esta ocasión. Hermana Mari y hermana Juana, buenos días. También como nos caracterizan todos los días, miércoles a este horario, estamos para tocar temas legales. Anteriormente habíamos tocado temas de medidas cautelares, también hemos tocado de asistencia familiar, también hemos tocado de materia civil, un poco hemos tocado de juicio oral, que es un procedimiento muy importante que tiene sus características diferentes a medidas cautelares. Es un procedimiento muy aparte. Dentro del proceso penal estamos para hablar directamente o exclusivamente de juicio oral, que es parte del proceso en delitos causados por materia penal. Como juicio oral o catalán. Doctor, ¿qué es juicio oral? ¿A qué decimos juicio oral? Juicio oral es la parte esencial de todo el procedimiento. No hay que entender que el procedimiento se divide en 3 partes. La primera parte está en procedimiento, es la etapa preliminar, que tiene pues un lapso de 20, susceptible a ampliación 60 a 80 días, ¿no? Ahí se resuelve con 2 resoluciones. Si hay evidencias, entonces hay imputación formal, y si no hay, hay pues resolución de rechazo. Cuando hay imputación se abre la etapa preparatoria, que es de 6 meses, también susceptible a ampliación a 18 meses, ¿no? Pero también esa etapa preparatoria tiene que terminar con 2 resoluciones, si es inocente o es culpable, ¿no? Entonces en ese caso es acusación, cuando hay pruebas, elementos de convicción, se dice, ¿no? Entonces es acusación. Entonces cuando no hay nada de pruebas, evidentemente ha demostrado su inocencia, entonces en ese caso se dice sobreseimiento. Cuando hay acusación, obviamente hay pruebas, todo, entonces hasta ahí termina la etapa preparatoria, ¿no? Ahí termina también su competencia de juez de instrucción. Cuando concluyen la acusación, obviamente lo van a remitir a juez de instrucción, y juez de instrucción lo va a remitir ya sea a juez de sentencia o tribunal de sentencia, dependiendo del delito que sea. Entonces de ahí recién viene pues el juicio oral. El juicio oral también tiene un plazo, ¿no? Tiene un plazo máximo, dice, de 3 años. Pero también este juicio tiene que terminar con 2 resoluciones, porque cada persona, cada presunto autor, se presume, ¿no? Porque todavía no hay sentencia, entonces hay presunción de inocencia. Hasta antes de dictar la sentencia puede demostrar su inocencia. Entonces también tiene que terminar con 2 sentencias, puede ser esa sentencia ejecutoriada o sentencia absolutoria. Sentencia ejecutoriada es cuando sí ha demostrado con todas las pruebas que es el autor, pero cuando ha demostrado de que no es, entonces sentencia absolutoria. Entonces el juicio oral es la parte esencial de todo el proceso, ¿no? Ahí van a poder pues fundamentar, van a poder demostrar las pruebas recolectadas en la etapa preparatoria. Entonces de todo el procedimiento, la parte más primordial de todo el proceso es juicio oral.
Y doctor, ¿cuánto tiempo dura este juicio oral aquí en Bolivia, digamos? Solo en Bolivia? El artículo 130, 133 y 134 manifiesta, ¿no?, que el juicio oral debe durar máximo 3 años. 3 años debe durar todo el juicio oral, ¿no? Ahora con la ley 1173 pues hay pues descongestionamiento, entonces en eso hay en muchos casos en una sola audiencia pues termina todo, o sea, pero son muy excepciones, ¿no? Cuando no hay diligencias preliminares pendientes, en una sola audiencia pues realizan todo hasta concluir la sentencia. Puede durar 3-4 años, 3-4 horas, pero dependiendo del procedimiento que esté. Si no hay actos diligenciales pendientes, en ese caso obviamente puede terminar en un día, pero son pocos jueces que hacen eso, ¿no? Y en muchos casos pues primeramente lo hacen pues la apertura de juicio oral, posteriormente hacen pues la defensa de acusación, después las pruebas, posteriormente a las diligencias, y luego recién se dicta pues la sentencia correspondiente. Muchas veces dependiendo también de gravedad del caso que está encausando en el procedimiento penal. Walik señal comat juicio oral ukat aruskip ascaraktan doctor Alfredo Condori Jupampi. Doctor, para lo que es el juicio oral, ¿cómo proceder? ¿Cómo iniciar, doctor? Tal vez muchos no conocemos al respecto. Bueno, en la etapa de juicio oral exclusivamente, muy aparte de la etapa preparatoria, en juicio oral, una vez cuando ya existe acusación, obviamente, cuando acusación, lo van a remitir la acusación a juez de instrucción. Hasta ahí termina la etapa preparatoria. Juez de instrucción lo va a remitir la acusación del Ministerio Público al juez, sea juez de sentencia o tribunal de sentencia. Una vez teniendo ya a qué juzgado lo ha tocado, el juzgado lo va a conminar al Ministerio Público dentro de los 10 días o que puedan pues presentar todas las pruebas. Posterior a ello, lo van a notificar a la víctima para que presente su acusación particular. Tienen 10 días igual para poder responder. Posterior a ello lo van a notificar al acusado para que presenten también las pruebas otros 10 días. Y si en caso si no presentan, igual se va a llevar a cabo la audiencia correspondiente. Posterior a ello, una vez teniendo ya, la norma dice, ¿no?, de 20 a 45 días se puede aperturar el juicio oral. Una vez teniendo todo eso, se va a hacer la apertura de juicio oral. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es inmediatamente el Ministerio Público tiene que fundamentar su acusación. Posterior a ello, la acusación particular a la víctima, posteriormente a ello también tiene que fundamentar su acusación particular y posterior el acusado tiene que también fundamentar todas las pruebas que está presentando, ¿no? Y después posterior a ello se reproducirá todas las pruebas, qué pruebas están que se han judicializado y qué pruebas también han sido ilegalmente, no han cumplido con las formalidades, ¿no? Entonces una vez judicializado se producirán las pruebas correspondientes. ¿Cuántas clases de pruebas son? Pruebas documentales, pruebas periciales, pruebas testificales y los testigos también vendrán a hacer, pues en calidad de testigo, a hacer su declaración correspondiente. Posterior a ello, estoy yendo en forma resumida, ¿no? Posterior a ello, obviamente, va a venir los alegatos. Alegatos va a fundamentar con todas las pruebas que ha pasado su alegato el Ministerio Público. En este orden. Posteriormente, la víctima va a hacer sus alegatos. Y posteriormente, para terminar sus alegatos, va a ser el abogado de la defensa, el abogado del acusado. Y antes de terminar, lo van a dar la palabra a la víctima si tiene algo que manifestar. Y por último, van a dar pues también el uso de palabra al acusado, si algo tiene que decir. Posteriormente van a deliberar la sentencia correspondiente. Obviamente estoy diciendo de forma resumida, ¿no? Pero ese es el procedimiento de juicio oral. Y doctor, ¿se no presenta ninguna sus respuestas en esos tiempos que tienen? ¿Y qué pasa después? El acusado. Obviamente hablemos en el caso de que las pruebas que corresponden notifican a los testigos, ofrecen los testigos la parte víctima o de la parte de Ministerio Público, hay pruebas que tienen que presentar y tienen que estar en juicio oral con los testigos, ¿no? Los testigos también son pues, como prueba testifical. En el caso de que no vinieran, obviamente pues no se lleva ya, son tachados porque no van a poder testificar porque hay ausencia en el caso de que no vinieran, ¿no? O también si hay algún entendimiento pueden solicitar para otra fecha para que se pueda llevar. Si hay algo justificado de el por qué no están los testigos, en ese caso sí puede proceder, pero la norma dice es de inmediato. Porque también para los testigos hay mandamiento de comparendo.
también es bueno aclararlo eso, ¿no? Una vez al testigo se lo notifican con mandamiento de comparendo, tiene que estar, porque no están solicitando, es una obligación y órdenes de la autoridad competente. Si en caso si trabaja en alguna institución pública o privada, con ese comparendo tienen que dar permiso y también tiene que ser con pago, no puede ser así, no pueden hacer del descuento. En el caso de que obstaculizaran la norma manifiesta, ¿no? El dueño o la dirección correspondiente, quien no ha querido dar el permiso correspondiente para que vayan en calidad de testigo a declarar, puede ser arrestado hasta 8 horas, así manifiesta la norma, ¿no? Entonces son órdenes que al Ministerio Público o del juez tienen que cumplir. Hora y fecha para algo se programa la audiencia correspondiente. En el caso de que vinieron, en el caso de que no presentaron, obviamente en muchos casos se reprograman, muchas veces también dilatan el proceso. La víctima viene pues sin su abogado, o muchas veces el acusado viene sin su abogado, o no vienen, no justifican. Esas son las causas para poder dilatar el proceso. Muchas veces se dilatan el proceso, o muchas veces no notifican conforme a ley. Entonces hay varios procedimientos que puedan dilatar el proceso correspondiente dentro del juicio oral. Vale, que doctor Alfredo Condori Pamperuskip Ascaraktan, Pachas Lakaraki, Sarawayara, que Karunakan Swali, Hukambaruskip Ascañanewa, para hallar el Tarakinan Mainigilata Suica, que era que Guatpachota Catistas Pampi. Doctor, bueno, en otras ocasiones vamos a seguir profundizando y todavía tal vez en otros programas más, porque es importante conocer este aspecto. Doctor, tal vez dónde pueden ubicarlo para una asesoría, llamada telefónica. Hay mucha gente que tal vez estamos en apuros, pero no sabemos dónde ubicar un abogado, y ahí está usted. Estamos en Cruce Vieja, justo en el edificio de la Fiscalía. Muchos se van al juzgado, no, edificio de la Fiscalía. El edificio es Illimani. Edificio Illimani, hay tercer, cuarto piso, está la Fiscalía, ¿no? En el mismo edificio, planta baja, oficina número 25, desde las 9 hasta las 3:30 atendemos, ¿no? 9 hasta las 3:30. Todas las consultas son de forma gratuita, llevamos exclusividad, área penal con relación a juicio oral, medidas cautelares, todo relacionado a materia penal, también materia familiar, ahí están pues asistencia familiar, divorcio, partición de bienes, negación, impugnación de filiación, todo relacionado, liquidaciones, homologaciones, todo relacionado a materia familiar, y en materia civil estamos llevando pues con exclusividad usucapión y acción de reivindicación. Todas las consultas que ellos realizan en la oficina no tienen algún costo correspondiente. Obviamente nos pueden llamar también al número de celular que es 725-37-363, al teléfono 725-37-363, o también nos pueden llamar a WhatsApp, nos pueden enviar mensaje de texto o mensaje de audio. Nosotros encantados vamos a devolverle la llamada o el mensaje correspondiente con sus preguntas correspondientes al mismo teléfono, ¿no? Que es 725-37-363. Bien, doctor, gracias. El día miércoles siguiente lo estamos esperando, doctor. Invitarlo pues a todos los radioescuchas que el día miércoles a las 11 en punto también estamos tocando otros temas jurídicos. O tal vez más antes si tuviera tiempo. Claro, doctor. que sí. A las 10:30. A las 10:30 entonces estamos el día. Muy bien, el doctor. Día miércoles. Ajá. Gracias, doctor. Para hispagar oñan pachapi la rakisto manihilatas por anekerako parus archuraña kerakilkanita. Ukamapi, Culiacamari, Monatamarca Chirinaca, Pachasti, Hankaki, Ujalaraki, 11 de la mañana con 20 minutos, Ukamariba. Cuingamasti, Gilata, licenciado Canchimamani, Juan Pedro Araquiñani, pues señaba Corona Gasport Araquina, Kaisa, Salar de Uyunuk, Sotoquerus, o Conagat Bacanes, Araxtan. Vale, que licenciado Cancio. Ay, vale, que más una arutabi que Hiranaka Culiacanaka Nayani Cachita ya Tasco Jutanya San Gabriel Radiuro, Utiva Trámites Administrativos San Gabriel Radiona, Guata hermana Carutum Tabia Samantani Baitra, y Humana Castica Docta Presta Hataki Monasiña Chimampi, Nanaka Kutana Hapto Akaisa Hayuma, Hayuma, ya Tuncapayani, 40 kilómetros cuadrados, igual es Chapeniwa. El lago Titicaca, Kimsacal, 40 kilómetros Cuaquiwa, que está en Yahachawa. Y Mauro Hasaniani va tu tiri, un generaptua, Charbielis, Apaniwayaja. Apanipto más una colla uma.
salar taipinkiwa kwa puhma puhoja kwa aptaniyapta umapta kan pescoro kamaniwayapta kwa sapuru umapta ma tu nayahan purgasinja tunka payani vasu umanta cuatro hypotopero hanchi cuerpo comachihiwaki hiporo kamarak hayu kamawa hermanas cuatichaja kutemaya pusiniwa kan hiltjiwa iska cañas con acatra cuacha amtatas que aquí va 1, 2, 3, 4 de diciembre ocurre que nasar sarabaisna han hayo purgano kwaj ancha yo por entras en esa suite de la kichis como este su asiptua Juan Siri al teléfono al celular 719-16268 cuatro asitato Sarabaisnaja Salar Toquero Irana Cuyacanaka Camaxia sábado Otiva Maya Tichabe Canja ya San Gabriel Radiuna 8:30 de la mañana Yuca Urazaro Ichaja Maya que pana azúcar ancha ya tintanja ya ma bisucas pas comajiwa cuat maya que pana este cuatja saraki pa vextano alcoholismo toqueruba chagwana kata que utkata nawa sipita na caja harktanyataki ukhato ya tistanyaleja cuachakan hibasa gistanwa hanchisaja utatawa de puras células Maya ya Jipana se prueba de 37 trillones de células. Es una persona en miniatura, dicen los científicos, ¿no? Sapa célula taipena una sustancia sataba mitocondria. Uka mitocondria ukawa célula taipena lure ma ajayo ma energía sataba ATP. Ukawa ATP sataba hibasana chamasa ajayosa energía saja ukampiwa hibasa sana castanja ese ATP es nuestra vida hisnaba maruna kwata ukaj ma ainasteja ukatwa usuna caja utjeja uka ATP lorasiva proteínas, carbohidratos, oxígeno, grasa, minerales, magnesio, potasio, sodio, ukanakata loratawa uka ATP ukaja. Ukatichaja. Wale que ujilata cancio pacha que uta katis da ver canast añane vienes uroja ampachitampi hawil oñan antes sábado rota que la cancio. Hicha sábado como bien sábado canast añana kunatsa utji kunats ancha gustistoja muscaja kunatsa alcoholismo takiu sartanja ukhato yetist añanija hicha sábado 8:30 de la mañana San Gabriel Radiuna suyapjamawa taqimuna seña chimampi haustani para kitatawa al celular 719-16268 719-16268. Muchísimas gracias hermana María, hermana Juan. Wale que ujilata cancio pampa esta pjetata pachagan takata pjeto katas la que pone hasta khatam ullara wakinyan mauk exculia Juanita por ani Facebook ukatoque Atanaka Solemari Jupajayal Tani buenos días Siwa Eugenia Guarachi buenas tardes hermana María hermana Juana Siculiaquita Eugenia Runta Tata Isa Milán Toquet Pachu Paj Italia Lisset Mamani Pascomarach Amast Aneraki Giovanna Guarachi Vallejo Saraki Ukakip Karakiwa buenos días Arunt Anesto Elena Argollo Uparus Hayal Taraquiñani Giovanna Guarachi Vallejos Hayal Filomena Buen día, hermanas, saludos cordiales, Siwa Maraqui Jesús Añahuaya, buenos días, saludos desde la Minas Sorata, Siwa Lidia Lanoca, Camaraqui Silvia Serrano Sánchez, Ucoquip Caraquiwa Porfirio Apaza, hola, aquí es mucho calor, quiero un caldito de calidad, Siwa, saludos desde aquí, Sao Paulo, Brasil, Arunta Tata, Margarita Pasa, felicidades, Margarita Pasa, Opascal Aneraki, Margarita Pasa, sigan adelante, Siwa Freddy Ríos Supas Comaraqui, buen día, Ever Alcón, saludos a todos de la Radio San Gabriel y un fuerte abrazo a la Cholita Rosa, si no pasaron tan Luis Mauricio Plato Pasti, Aruntawi acá, la Marcota Pachat, Pachas y Kamisaki, Chile Marcot Pacha, Hayo Kamato pasaron tan eraquisto, Carotasca Kiwampi, René Chipana, Pas Comaraqui, Félix Cochi. Hallay aquí pansuañan, solo hayan Juanita Pachaje. Como cuya camari, monata marca chirinaca, pachaje, jarro cota sin ganan, waliki que singa. Waliki.
San Gabriel, Huaquich, Anihuayua. Marcas Naira Virtañani. Utir, Huaquichau, Camapanay.